Dios dragón, he esparcido fuego en Azeroth durante 7000 años. 52. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 46 meses después, en el reino divino Kraken, Obsidian se encontraba ante la Torre del Orden en la isla flotante central, con sus enormes ojos de dragón fijos en los dos avatares casi terminados. Uno a su izquierda, otro a su derecha, unidimensionales, uno espiritual. A su izquierda, un dragón de un esplendor multicolor impresionante. Sus escamas parecían un resplandor solidificado de 5 colores: rojo intenso, azul profundo, verde vibrante, bronce antiguo y negro majestuoso. A través de ellas fluían y resonaban las inmensas fuerzas del tiempo, lo arcano, la vida y la tierra. Este era un avatar conjurado del dominio de dragones de Orb, una fusión perfecta de las esencias de los 5 dragones guardianes de Azeroth. A su derecha, un dragón etéreo y divino. Se inspiró en los recuerdos de la vida pasada de Orb, mezclándolos con la ágil gracia de los dragones voladores de Pandaria, dándole finalmente una idea. Su figura era esbelta y ágil, con sus cuernos alzados y curvados, y una nube de niebla, un aura natural, lo envolvía. Esta era la visión definitiva de Orb del Dragón del Este, otra interpretación suprema del reino del dragón. El porte de Orb era lánguido, pero sus movimientos eran precisos y eficientes. Sus garras golpeaban con indiferencia la plataforma de piedra flotante, emitiendo un retumbar bajo y rítmico. Un vasto poder divino fluía a través de las ondas, canalizándose hacia los dos avatares, finalizando su escultura y refinamiento. Casi listo. Orb alzó su garra de dragón. Las yemas de sus dedos condensaron una profunda luz divina de color dorado oscuro. Como un pincel divino que ilumina la creación, tocó suavemente las cejas de los dos avatares. Al instante, 4 pupilas de dragón se iluminaron simultáneamente. Como si almas que dormitaban eternamente hubieran despertado de repente, una aura majestuosa de vida los invadió. El primer avatar estiró repentinamente sus extremidades, sus enormes alas rugieron al abrirse, agitando el aire mismo del reino divino. Sus escamas de 5 colores brillaron con un resplandor deslumbrante y entrelazado, y el poder concentrado hizo temblar el espacio. Abrió los ojos, y en su interior parecían estrellas surgiendo y desapareciendo, meteoritos deslizándose. Exceltus, pronunció Orb al unísono, nombrando solemnemente a esta encarnación del poder. En otro lugar, entre la niebla arremolinada, un segundo avatar se elevaba en silencio. Escamas de dragón como jade negro cubrían su esbelta figura. Cada movimiento era ligero y sedoso como el humo, libre del más mínimo rastro de influencias mundanas. Sin embargo, sus ojos de dragón eran profundos como el abismo, aparentemente capaces de discernir la trayectoria de todas las cosas. Orb le otorgó el nombre de su vida pasada: Limno. Obsidian no solía murmurar para sí mismo. Estaban conectados de forma natural, y las palabras eran superfluas. Al instante siguiente, el espacio se deformó. Las alas de Exceltus batieron repentinamente. Su enorme figura se transformó en un rayo de 5 colores que atravesó el espacio, cargando sin miedo hacia la cúpula del reino divino, para luego desaparecer instantáneamente en el pasaje que conducía a las cumbres tormentosas. Limbo, como un rayo de tinta derritiéndose en agua, se hundió silenciosamente, deslizándose en silencio por el tranquilo lago en el fondo del reino divino hacia Zuldrak. El reino divino volvió a quedar en silencio. A partir de entonces, su avatar caminaría por el mundo mortal en su lugar. Esto tenía 3 propósitos. Primero, garantizar la seguridad. Incluso si el avatar cayera, solo perdería una parte de su poder divino y conciencia, sin dañar la esencia misma del cuerpo original. Segundo, ocultaba la verdad. ¿Qué tenían que ver las maldades de Exceltus con Obsidian? De esta manera, habría menos restricciones. Tercero, evitaría la mala voluntad del propio Azeroth. Orb no tenía intención de volverse contra Aichan, al menos no todavía. Su verdadero dios no era incapaz de regresar. Estaba optando activamente por minimizar tales situaciones. Nadie apreciaría la presencia constante de un ser capaz de destruirlos en cualquier momento. Tras terminar su trabajo, Orb estiró su enorme cuerpo de dragón, encontró una posición cómoda y se tumbó perezosamente. Por fin, un breve descanso antes de volver al templo, reflexionó, cerrando lentamente sus ojos de dragón. Un momento después, en los picos tormentosos, a las afueras de Ulduar, Exceltus atravesó el vacío, descendiendo al gélido frío de los picos tormentosos.
Sus escamas de 5 colores brillaron con intensidad bajo la aurora. Sus alas se plegaron y 4 poderosas garras se asentaron firmemente en la gélida cima de la montaña, aferrándose a la nieve eterna. Su control de la fuerza era tan perfecto que ni siquiera quedó una marca en la nieve. Ulduar. Entrecerró los ojos ligeramente, su mirada penetrante atravesó la nieve, observando la ciudad titán a lo lejos. Un imponente muro de metal se alzaba imponente en la nieve, sus runas arcanas brillaban con una tenue pero constante luz azul. No importaba el mapa que miraras, era el centro indiscutible de los picos tormentosos, a pesar de su ubicación geográfica en el extremo norte. Allí se encontraba el lugar de encarcelamiento del dios antiguo Yogg-Saron. Los titanes derrotaron y sellaron al aterrador dios antiguo, dejando tras de sí poderosos carceleros, aquellos ahora venerados como guardianes. Por supuesto, Ulduar finalmente fue corrompido desde dentro, los dioses antiguos escaparon y sus guardianes cayeron. Entonces llegaron los soldados rasos, golpeando a los guardianes y pateando a los dioses antiguos, salvando el mundo una vez más. Pero esa es otra historia. El objetivo principal de Exceltus en este viaje es ajustar cuentas. ¿Quién te permitió extender tus tentáculos en mi territorio? Si podemos encontrar una manera de destruir por completo a este dios antiguo sin romper el sello, sería maravilloso. Pero si no, es mejor proceder con cautela. No querrás que los titanes te persigan por meterte con sus trastos, ¿verdad? En cuanto a sus otros objetivos, su principal objetivo era descubrir su poder. Este avatar poseía solo un 10% del poder de combate de su forma original, pero aún así se sentía mucho más fuerte que Saritus. Los guardianes y un dios antiguo sellado lo convertían en el sujeto de prueba ideal. Basándose en su poder, surgió una desigualdad perfectamente válida. Titanes dioses antiguos guardianes. Los titanes ya eran considerados los más fuertes del universo, solo superados por los primogénitos. Justo cuando Exceltus estaba absorto en sus pensamientos, sintió de repente una mirada fija en él desde debajo de las nubes. Interesante. En las profundidades de las nubes, no lejos de Exceltus, una enorme figura negra, casi fundiéndose con las nubes plomizas, acechaba silenciosamente, ocultando toda presencia. Un par de ojos carmesí, resplandecientes de sabiduría y locura, parpadeaban con incredulidad desde las sombras, como reafirmando la realidad de la escena ante ellos, que desafiaba toda percepción. Tan hermoso. Una voz profunda, pero juvenil, con un matiz de fascinación, susurró desde las sombras. Nefarian. El hijo mayor de la muerte, el futuro señor de los alas negras, era ahora un simple peón enviado a Rasganorte por su padre para recopilar información. Según información transmitida de generación en generación, hacía 6 meses, un dragón negro, nunca antes visto en los registros de dragones, apareció en Rasganorte. A juzgar por su tamaño, tenía al menos varios miles de años. Aunque ni siquiera la muerte tenía idea de su origen, envió a su ambicioso hijo mayor, Nefarian, quien acababa de alcanzar la edad adulta. Haz todo lo posible por reclutarlo. Si no, la orden de a la muerte fue fría y cruel, encuentra la manera de eliminarlo. Padre dijo. Todos los demás dragones son nuestros enemigos mortales. Nefarian contempló al deslumbrante dragón que se elevaba en el cielo, con sus pupilas rojas entrecerrándose ligeramente por la emoción. Pero este que tengo ante mí, es una creación perfecta que subvierte por completo la percepción del dragón. Una obra de arte viviente. Se lamió inconscientemente la comisura de la boca, no por hambre, sino por costumbre. Las escamas de 5 colores podían parecer caóticas, pero en ese dragón formaban una unidad armoniosa. Rojo intenso, azul intenso, verde vibrante, bronce congelado por el tiempo y un negro majestuoso que compartía sus orígenes, pero era claramente diferente, no pertenecía a ningún vuelo de dragón en particular, pero bebía de cada uno de los 5 colores, creando una armonía sin precedentes. Esto es increíble, una curiosidad sin precedentes, casi como una droga, invadió a Nefarian. Esto no es un milagro de la evolución natural. Aunque apenas era un hombre, Nefarian se enorgullecía de su erudición. Sin embargo, nunca había visto ni oído hablar de una criatura tan irreal, casi irreal. No es la descendencia de mi padre, no es un dragón rojo, ni un dragón verde, ni un dragón azul, ni un dragón de bronce, reflexionó, y sin embargo, de alguna manera, todos se parecen. ¿Cómo es posible? Nefarian sintió que su curiosidad se desbordaba, casi incapaz de reprimir el impulso de salir corriendo a investigar. Lo único que frenaba su curiosidad era su total incapacidad para percibir las fluctuaciones de poder del dragón.
Su presencia era tan silenciosa como el vacío, y este silencio antinatural lo aterrorizaba aún más que la presión abrumadora. Si mi padre lo viera, me temo que no escatimaría en gastos, enviándolo a la mesa de disección, se lamentó Nefarian, acechando aún más profundamente. No se había dado cuenta, pero en el momento en que lo miró por primera vez, un sutil destello de comprensión brilló en los ojos del dragón multicolor, que flotaba sobre la nieve. Sin embargo, Exceltus no atacó. Con un pensamiento fugaz, silenciosamente marcó al dragón negro. Es raro ver un dragón negro, pero es tan débil que debe ser un pequeño pez, pensó. Márcalo primero. Aún tenemos tiempo de sobra. Lo curaré después de acabar con Ulduar. Justo cuando Nefarian reunía fuerzas y se preparaba para continuar su persecución, Exceltus se movió. Sus enormes alas de 5 colores se abrieron con un rugido, levantando un torbellino de nieve. Sin dudarlo un instante, se transformó en un brillante rayo y descendió en picado hacia la plataforma de hierro del titán a las afueras de Ulduar. A medida que se acercaba a Ulduar, su impulso disminuyó gradualmente. No, debería llamarse convergencia. Incluso el enorme cuerpo de Exceltus se comprimió lentamente, sus escamas se volvieron casi transparentes. En cuanto pisó Ulduar, fue como una gota de agua hundiéndose en el océano, desapareciendo por completo entre la luz y la sombra de la creación del titán. Decidió no entrar por la puerta principal, sino que se deslizó sigilosamente por una abertura hacia las afueras de Ulduar. Apoyándose en la autoridad divina y una sutil imitación, evitó las torres y los juguetes de Mimirón, y finalmente entró en la antecámara de esta ruina titánica. La escala de la antecámara era casi irrazonablemente grande. Incluso las áreas exteriores eran mucho más grandes que un edificio típico. 3 majestuosos caminos se extendían hacia adelante en una formación montañosa, lo suficientemente anchos como para que 5 dragones adultos volaran uno al lado del otro. Las paredes a cada lado estaban intrincadamente talladas con runas titánicas, meticulosamente estructuradas y relucientes. La columnata se elevaba 30 metros, su techo grabado con intrincados caminos estelares y círculos mágicos. El aire estaba denso con el aroma de la magia arcana y el aceite. Exceltus se paró en el centro de la antecámara, deteniéndose brevemente, recordando el mapa de Ulduar. A la izquierda, la sala de la fundición, donde rugían los hornos siempre vibrantes de los enanos de hierro, forjando armas y armaduras para los guardianes. A la derecha, el observatorio, desde donde se observaban las estrellas, albergaba al jefe oculto, al galón el observador. Justo al frente, la sala principal de Ulduar, el corazón de esta ciudad titánica y la puerta de entrada a la prisión definitiva. Su objetivo claro, sin vacilaciones. Avanzó con paso firme hacia el centro. El poder divino lo recorría como un hilo, esquivando hábilmente las trampas mientras enmascaraba silenciosamente los sutiles sonidos de cada ligero vuelo. Sobrevolando el acantilado, Exceltus entró en la sala principal. La disposición de la sala principal era circular. Las creaciones titánicas eran notablemente simétricas, y cada detalle encarnaba una búsqueda suprema del orden y una estética racional. Si esta no fuera la prisión de los dioses antiguos, fácilmente podría haber sido la guarida del dragón de Obsidian. Sin dudarlo, Exceltus se dirigió a la izquierda, donde las escaleras conducían a la celda de la prisión de Yogg-Saron. Pronto, la puerta que todos los viajeros de negocios no podían evitar admirar apareció ante él. Era discreta, una simple pared de luz con un tenue relieve metálico, que se integraba a la perfección con la estructura curva de la sala principal. Si no la hubiera visto innumerables veces en el juego, Exceltus podría haberla pasado por alto. Sin cerradura, sin manija. Este no era un camino para mortales. Extendió su pata delantera y tocó suavemente la pared de luz. Al instante, emergieron docenas de runas arcanas, formando las palabras de los titanes en el aire. Necesitaba la autorización de todos los guardianes para abrir la puerta. Una fría curva se curvó en los labios de Exceltus. ¿Pedir permiso? No estaba allí para seguir los trámites. ¿Convencerlos de que abrieran la puerta? Fácil. No pueden negarse, porque formo parte de este sistema de defensa, susurró en voz baja, usando su autoridad divina y el conocimiento del reino de protección para ofuscar la lógica de la puerta. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Con un suave clic, la pared de luz se expandió hacia el interior, revelando un profundo pasillo. Un escalofrío lo recorrió, con un susurro de escalofríos mezclándose con él. Sin inmutarse, Exceltus entró en el pasillo sin dudarlo. Presiento que esto no será tan sencillo, su presentimiento se confirmó rápidamente.
La escalera que conducía a la prisión descendía en línea recta, aparentemente alcanzando los cimientos de Ulduar. A cada paso, el gélido susurro en el aire se hacía más nítido. No era un sonido, sino un vago murmullo que flotaba en el aire, como alguien susurrando repetidamente en un sueño. No era Yogg-Saron quien hablaba, sino su propia presencia, una contaminación. Al final del pasillo se extendía un vasto salón, de unos 30 metros cuadrados, con el centro vacío salvo por la puerta justo enfrente, que destacaba. No podía llamarse puerta. Era la cara de una barrera, cuadrada, de más de 30 metros de altura, cuya superficie ondulaba suavemente como un lago. Los conjuntos rúnicos que mantenían la estabilidad de la barrera emitían un sordo estruendo, evidentemente tras haber estado funcionando durante muchísimo tiempo. Este era el sello. Un sello auténtico. Exceltus dio un paso adelante, con una luz dorada parpadeando en sus ojos de dragón mientras examinaba cuidadosamente la barrera de energía que separaba el interior del exterior. No había cerradura, ni manija, ni forma de abrirla. Sin embargo, esta puerta era claramente muy diferente de la anterior. Este último protegía a quienes entraban, mientras que el único propósito de esta barrera era evitar que quienes estaban dentro escaparan. No había ningún mecanismo para abrirla, pues estaba diseñada para permitir la entrada pero no la salida, o en otras palabras, para estar sellada para siempre. Guardó silencio por un momento, luego levantó una garra y tocó suavemente la superficie. En ese instante, toda la sala de piedra tembló. Una resonancia invisible emanó del sello, como una leve advertencia del mundo mismo. Verificación de autorización fallida, búsqueda de información de la entidad, error. 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 No hay entrada coincidente en la base de datos, interferencia externa de intensidad extremadamente alta detectada. Rechazo de nivel máximo. Ah. Primero usó su poder divino para interrumpir la percepción del lugar de los guardianes, luego retrajo sus garras delanteras y desplegó sus alas de dragón. Al instante siguiente, un aliento de 5 colores estalló con un rugido, golpeando el centro del sello. La violenta energía colisionó con la barrera, desintegrándose al instante en innumerables rayos de luz dispersos, que fueron absorbidos, descompuestos y eliminados capa a capa por el propio sello. El aliento, que debería haberlo desintegrado todo, no logró provocar el más mínimo cambio en las corrientes de aire de la habitación. Esto está confirmado, murmuró Exceltus para sí mismo. Aunque el avatar utilice toda su fuerza, no podrá romper el sello del titán. Evaluando mentalmente el impacto del aliento, concluyó rápidamente. Yogg-Saron había tardado decenas de millones de años en corromper el sello desde dentro. Necesitaría mucho menos tiempo, quizás 100. Entonces surgió la siguiente pregunta. Este sello parecía intacto, sin signos evidentes de manipulación ni corrosión. Entonces, ¿a dónde había escapado Took? Exceltus retrajo sus alas de dragón y examinó cuidadosamente la capa exterior del sello con su sentido divino. Efectivamente, no es tarea fácil, se rindió rápidamente. Según los cálculos actuales, incluso si escaneara toda la capa exterior del sello con poder divino, buscando el único defecto posible, tardaría semanas, incluso con un poco de suerte. Y eso suponiendo que el sello careciera de cualquier mecanismo antiagotamiento. No estoy aquí para hacer el trabajo duro. El agotamiento es para quien quiera. Se encogió de hombros y se giró hacia el circuito principal. ¿Para qué molestarse tanto? Aquí hay personal con acceso interno. Dio un paso al frente, temblando, y sus escamas multicolores se desvanecieron en un suave resplandor. Un segundo después, regresó silenciosamente al circuito de la sala principal. Tras borrar con sigilo cualquier rastro de su entrada en la celda, Exceltus empezó a considerar qué guardián sería el mejor. Primero, descartó a Loken. Era mal hablado y demasiado arrogante. Odir y Torim, uno, una criatura obsesionada consigo misma, la otra, una esposa dominada. Parecían poco fiables. Eso dejaba a Mimiron y Freya. Tras considerarlo, Exceltus eligió a Freya. No estaba seguro de la relación de Mimiron con Loken, así que decidió que una criatura del titán de la vida, quien siempre había estado en conflicto con los titanes, sería más adecuada. Exceltus continuó hacia la izquierda hasta llegar al punto más septentrional del círculo. Cruzando la intersección, llegó al reino de Freya. Allí, las frías estructuras metálicas de titán estaban envueltas en vegetación. Enredaderas se entrelazaban con los pilares de piedra, y diminutas auras flotaban en el aire, como diminutas estrellas que fluían lentamente. Este era el lugar de Ulduar que menos se sentía como una prisión.
Se sentía más como un tranquilo jardín eterno. Axeltus aterrizó en una roca musgosa y plegó lentamente sus alas. La fragancia de las flores llenó el aire. Antes de que sus garras tocaran el suelo, jirones de luz se retorcieron y se concentraron en el aire, transformándose en una alta figura femenina. Su exposición proactiva captó rápidamente la atención de Freya. Sus ojos verde esmeralda brillaban con una luz suave pero cautelosa. ¿Qué eres? Su tono no denotaba hostilidad, solo cautela. Nunca te he visto entre las creaciones de Azeroth. Axeltus ignoró la alarma de Freya y respondió con calma. Me llamo Axeltus. Vengo a advertirte que el sello de Yogg-Saron ha sido violado. Freya no respondió de inmediato. Contempló sus escamas de 5 colores, una armonía que jamás imaginó. No eres una creación de los titanes, susurró suavemente, ni eres el aspecto dragón con quien una vez compartimos el poder. No, reconoció Axeltus, asintiendo. Y eso no tiene nada que ver con mi propósito aquí. Guardó silencio un momento antes de continuar. Simplemente necesito un poco de autoridad. Freya no cedió, sino que dio un paso al frente. Las flores y la hierba bajo sus pies crecieron y se extendieron hasta los pies de Axeltus. ¿Autoridad? ¿Qué te califica para buscar la autoridad de un guardián titán? Su tono permaneció amable, pero teñido de una firmeza inquebrantable. No era una prueba, sino un sentido del deber. Ella era la guardiana de la vida, una figura que había permanecido en Ulduar durante milenios, sin confiar jamás en ningún visitante, por muy perfecto que pareciera. No vengo a pedir prestado mi fuerza, la voz de Axeltus era clara y profunda, sino a evitar que se repita un error. Habló, alzando una garra. Una sombra surgió del vacío, y un tentáculo púrpura emergió de la nada, flotando silenciosamente entre ellos. Aunque había sido completamente purificado, despojado de su poder, Freya aún podía reconocer su origen. Yogg-Saron, susurró suavemente, con una mirada vacilante en su rostro. Instintivamente, extendió sus sentidos para investigar, y su expresión cambió. Es diferente, susurró. ¿Lo purificaste? Escapó de su jaula, dijo Axeltus, sin nombrar a Took, simplemente afirmando. Adoptó la forma de un dios falso, decidido a corromper las mentes de los mortales, y casi lo consigue. Freya guardó silencio un largo instante. Miró el tentáculo, luego al extraño pero no hostil visitante que tenía delante. Su expresión se desvaneció gradualmente, dejando solo un escrutinio puro. ¿Sigues sin decirme quién eres? Ya te dije mi nombre, dijo Axeltus, sin querer dar más detalles. Pero no me preguntaste mi nombre. El guardián de la vida rió, como si formulara una hipótesis. En ese caso, te lo mostraré. Por supuesto, no podía percibir la anomalía del sello. Si los guardianes la percibieran, se habrían ocupado de ella hacía mucho tiempo. Esto era lo que realmente la aterrorizaba. Observa con atención, decidió, levantando suavemente la mano. Una energía verde esmeralda se condensó en un rayo de luz en la punta de sus dedos. No puedo otorgarte la autoridad de un titán, pero puedo abrir los registros internos y la estructura del sello. Dime, ¿dónde crees que está la falla? Axeltus observó la esfera verde esmeralda que tenía delante y comenzó a calcular. Era como un complejo problema matemático, que le obligaba a deducir la ubicación de la falla a través de las diminutas ondulaciones en la superficie del sello. Involucrando una parte de su propio espíritu, encontró la falla en solo 5 minutos. Aquí. Axeltus señaló un punto en la esfera. Freya miró hacia allí. Este lugar estaba en la intersección de la estructura del edificio, ni en el bucle del pasillo principal ni en el sello de cadena al pie de la prisión. En cambio, se encontraba en un conducto de ventilación subterráneo que conducía a las afueras de Ulduar. Su mirada se congeló por un instante. Imposible, susurró. Ese tramo del pasaje lleva mucho tiempo designado como piso abandonado. En teoría, el equipo de construcción debería haberlo demolido hace mucho tiempo. La teoría no es necesariamente igual a la realidad, dijo Axeltus con indiferencia. En realidad, si hay una brecha aquí, lo suficientemente débil como para que la ignores, pero para él, fue suficiente para que se escapara un rastro de consciencia. Puedo guiarte allí, dijo Freya, y la bola de luz se dispersó con un solo gesto. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 55H5 ofreciéndote una experiencia de lectura sin errores ni capítulos desordenados. Luego, tras ella, se desplegó una escalera de enredaderas formada por pura energía natural, que conducía directamente al subsuelo. Vamos.
Cruzaron la estructura principal de Ulduar, guiados por Freya, descendiendo, dejando atrás el salón principal, simétrico y geométricamente magnífico, para luego atravesar el núcleo de las celdas de la prisión y finalmente llegar al borde del pasaje olvidado. Este era el límite exterior del nivel más bajo de Ulduar, un lugar olvidado fuera de la vista del guardián. Era húmedo, oscuro y casi enloquecedor, incluso la luz rúnica dejada por los titanes se veía moteada allí. Freya contempló la imperceptible grieta de corrupción y guardó silencio un buen rato. Entiendo. Retiró la mirada, y riéndose, con sus ojos esmeralda fijos en Exceltus. Su mirada ya no era amable, sino que transmitía una clara y serena determinación. Ya has hecho suficiente, susurró. Mantener el sello es nuestro deber. Es la razón de nuestra existencia. Aquí, señaló la grieta corrupta. Déjanoslo a nosotros. Exceltus permaneció en silencio, simplemente ladeando ligeramente la cabeza para observar el retorcido remanente de sombra. Freya dio un paso adelante, extendiendo la mano en el aire. Un cristal, reluciente de vida, se condensó de su palma y emanó. Se lo ofreció a Exceltus. Este es un cristal de vida, a cambio de tu ayuda. Además, si necesitas algo, responderé a tu llamada una vez, añadió con tono neutral, siempre que no viole mis principios. Exceltus aceptó la gema y asintió. Entendido. Entonces, por favor, vete. Freya se giró y un vórtice verde de teletransportación se desplegó lentamente. Su postura era clara. Los guardianes serían responsables de lo que vendría, y un dragón desconocido como tú no estaría involucrado. Exceltus no se inmutó. Simplemente cumplía con su deber. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Fingió salir de Ulduar a través del portal de Freya. Pero una vez que Freya se fue para informar a los demás guardianes y buscar una solución, Exceltus se teletransportó de vuelta en silencio. Miró la esmeralda que tenía en la mano, luego la grieta de corrupción que aún se abría. Tú tienes tus métodos, pero yo tengo los míos. Emanó un halo de luz de 5 colores, tenue como un cabello, bloqueando al instante toda percepción exterior. Un silencio sepulcral reinó, con solo el susurro entrecortado de Yogg-Saron resonando en sus oídos. Si el verdadero viniera, Exceltus entrecerró los ojos. Los músculos bajo sus escamas se tensaron ligeramente. Podía percibir claramente el poder de Yogg-Saron. Fuerte, pero no invencible. Incluso esta encarnación probablemente sería rival para él. Si su forma original desplegaba todo su poder, confiaba en que podría aplastar al dios antiguo. El problema era que el sello se derrumbaría inevitablemente en combate. Esto atraería inevitablemente la atención de los titanes. Problemas, resopló, abandonando su instinto asesino. No era el momento. Pero eso no significaba que no pudiera darle una lección a Yogg-Saron. Exceltus extendió sus alas. Un resplandor de 5 colores surgió repentinamente de su cuerpo. Respiró hondo, con el pecho rugiendo como un horno. Al instante siguiente, 3 corrientes de aliento de 5 colores estallaron en rápida sucesión, cada una arqueándose y perforando las profundidades de la jaula en ángulos variables. Estos alientos no eran explosiones aleatorias de furia, sino golpes divinos cuidadosamente entrelazados, imbuidos del poder de la luz que Yogg-Saron no se atrevía a descifrar. Entonces, golpearon con precisión el núcleo aún efervescente y repulsivo. El susurro de Yogg-Saron se detuvo. Sintió dolor. No físico, sino un daño a su ser. Esta fuerza de luz contrarrestaba el fundamento de su existencia. El vacío sombrío. Provenía del exterior, pero no destruyó la estructura del sello. Simplemente erosionó su esencia. Este no es el poder de los titanes. ¿Cómo podría ser? ¿Por qué? Incontables susurros brotaron del interior del sello, como si la locura misma hubiera sido consumida por la locura. Exceltus los ignoró. Contuvo la respiración, abrió las garras, y dentro de ellas emergió lentamente una marca blanca plateada condensada del campo de protección. La presionó suavemente contra la grieta en la pared exterior de la jaula. No hubo explosión ni impacto, solo círculos de luz blanca plateada extendiéndose hacia afuera, como ondas que cubrían la grieta que había permitido que Toque escapara. En ese momento, la jaula se cubrió con una nueva capa de piel. Antes de que te enfrentes por completo a los titanes, quédate aquí, por favor. Exceltus retrajo sus garras. Después de todo, Rasganorte es mi territorio. No se te permitirá causar problemas. Al contemplar el antiguo pasadizo, ahora en paz, pensó de repente en Freya, que se había marchado. Debería traer a otros guardianes pronto.
Exceltus volvió a mirar el sello que había dejado, pensó un momento y luego atacó el vacío con sus garras, usando el poder del campo sombra para imitar su apariencia anterior. De esta manera, Freya podría explicar la situación a sus compañeros guardianes. Después de todo, aceptar un regalo implicaba asumir cierta responsabilidad. Perfecto, tal como se fue. Misión cumplida. Entonces, Exceltus extendió sus alas y regresó por donde había venido. Atravesó el gran círculo y entró de nuevo en la antecámara de Ulduar, como un visitante que no había hecho más que completar educadamente su visita, marchándose sin mirar atrás. Unos minutos después, en los picos tormentosos, a las afueras de Ulduar. Muy por encima de las cumbres, entre las nubes, acechaba un enorme dragón de escamas negras, cuya imponente figura casi se fundía con las densas nubes. Contempló en silencio la entrada de Ulduar, con la mente aturdida por la reciente desaparición del monstruo colorido. Sabía que debía continuar su búsqueda del misterioso dragón negro, pero no pudo evitar detenerse, ansioso por saber más sobre el dragón multicolor. Ese dragón, Nefarian se lamió los colmillos, con la mirada llena de escrutinio y cálculo. Esas escamas son absolutamente hermosas, si mi señor padre viera esto, sin duda querría cortar un trozo y usarlo como espécimen. Antes de que Nefarian pudiera terminar su susurro, alguien terminó la frase por él. Entonces, la voz perezosa continuó. ¿Me buscas, chico? ¿Qué? Nefarian se giró de repente y sus escamas explotaron. Una bola de luz de 5 colores se condensó lentamente y tomó forma tras él. Era Exceltus, que acababa de salir de Ulduar. Lo miraba con la cabeza ladeada, con una mirada curiosa y despreocupada, y ni siquiera ocultó su sonrisa penetrante. ¿Tienes miedo? Exceltus parpadeó, flotando en silencio a su lado, como un vecino que viene a tomar el té de la tarde. Lo siento mucho, pensaba buscarte más tarde. Pero como estás tan entusiasmado, me sentiría mal si no te saludo. Nefarian se quedó sin palabras por un momento. Evaluó rápidamente la velocidad del dragón y se dio cuenta de que con ella no había forma de escapar. Así que Nefarian apretó los dientes, esperando que su propia fama y la de su padre lo intimidaran. Soy Nefarian. Tus amenazas no me sirven de nada. ¿Qué eres? Susurró, curvando ligeramente la cola, listo para la batalla. Al oír la revelación de Nefarian, Exceltus sonrió, una simple sonrisa. Tu futuro dragón guardián. Las pupilas de Nefarian se contrajeron, y estaba a punto de maldecir cuando varias cadenas plateadas se materializaron de la nada, envolviéndose con precisión alrededor de sus extremidades y cola. Las cadenas, como criaturas vivientes, se retorcieron y apretaron, atando a Nefarian al suelo, dejándolo inmóvil. Estás loco. Pertenezco al rey dragón negro. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una sombra silenciosa le selló la boca, obligándolo a emitir solo un rugido ahogado de ira. Exceltus lo miró, su tono no era acusador, sino consolador para una generación más joven que había cometido un error. Sí, sé quién eres. Nefarian, el hijo mayor de Neltarion. El futuro maestro de la aguja de piedra negra, un maestro de la experimentación elemental, un biólogo loco y el sucesor del proyecto híbrido de Dragon. Originalmente quería decir pionero, pero al recordar la existencia de la colina del dragón, cambió las palabras a sucesor. La verdad es que siempre he tenido curiosidad. ¿Por qué un dragón tan astuto como tú, elegiría un camino tan tortuoso? Levantó una garra y señaló sus escamas de 5 colores, que brillaban con el viento y la nieve. Sé que tu padre te influyó profundamente, pero ya no es el mismo. Zod ha manipulado su mente. Quizás aún pueda mantener cierta lucidez ahora, pero en el futuro se volverá loco. Exceltus se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero con un tono más claro. Déjame, tu tío, darte una lección. Obsidian era, después de todo, un dragón negro nativo. Con más de 5000 años, no era exagerado llamarlo tío. Nefarian lo fulminó con la mirada, sus ojos carmesí llenos de ira y desafío. Esa es la expresión, sonrió Exceltus, negando con la cabeza. Es como un joven que empieza. Con un zarpazo, envolvió todo el cuerpo de Nefarian en un capullo protector de luz. Luego, con sus garras, recogió las cadenas y, cargando con las escamas del dragón negro, su cuerpo estalló, saltó por los aires, elevándose hacia el cielo. Tu padre puede estar enfadado por esto, pero debería agradecerme, después de todo, le he conseguido un entrenador personal perfecto a su hijo. El viento azotaba los picos tormentosos, levantando remolinos de hielo y nieve a su paso. Sus figuras se desvanecieron en delgadas nubes.
Al borde del banco de nubes arremolinado, Lin Mo volaba lentamente en círculo sobre Zuldrak. Sus escamas oscuras brillaban metálicamente en la fría luz de las llanuras nevadas. Su cabeza estaba nítidamente definida, con dos largos bigotes colgando de su mandíbula, meciéndose suavemente con la caricia del viento. A diferencia de las torpes y carnosas alas de los dragones occidentales, su forma era grácil y letal. 4 garras se aferraban a su vientre, sus puntas envueltas en finos destellos de relámpagos. Lo más sorprendente era que un largo y brillante rayo de luz espiritual corría por su costado, extendiéndose desde su cuello hasta su cola. Los gélidos vientos de Zuldrak azotaban, llevando cristales de hielo, pero los esquivaban automáticamente al acercarse a él. A escasos centímetros de las escamas, los cristales de hielo se vaporizaron silenciosamente, transformándose en volutas de niebla blanca que los rodeaban, sumándose a la atmósfera mística. No había abandonado el cielo, pero ya podía ver todo el continente. En su percepción espiritual, 7 auras antiguas acechaban silenciosamente en diferentes lugares de Zuldrak, ninguna perteneciente a ningún mortal. Lin Mo abrió los ojos ligeramente y exhaló un leve aliento de dragón. 7. Un rinoceronte, un leopardo de las nieves, un mamut, una serpiente, un oso polar y 2 serpientes de viento. Había presentido su presencia. 7 loa de los trolls de hielo Drakari. Podría masacrarlos a todos fácilmente de un solo golpe, impactando a todo Zuldrak con un rayo. Pero eso solo conduciría a los trolls de hielo a la sumisión por miedo, no por fe verdadera. La rápida expansión de la iglesia equivalía a forzar el crecimiento. La infiltración de oportunistas en la iglesia causó caos y sembró las semillas del desastre futuro. Eliminar a los enemigos externos era mucho más fácil que purgarlos desde dentro. Lo que quería era una base sólida de fe, no un grupo de oportunistas que pudieran volverse contra él en cualquier momento. Por lo tanto, la mejor estrategia de Lin Mo ahora era atacar a una facción y apoyar a la otra. Quienes estuvieran dispuestos a cooperar podrían seguir recibiendo tributos en su nombre. Para quienes se negaran a cambiar, usaría sus vidas para establecer su autoridad. El plan estaba formulado, pero ¿cómo lo ejecutaría? No podía simplemente irrumpir y apalearlos, y luego afirmar que estaba allí para negociar los términos. Honestamente, esos Loa, eliminados por mortales durante las misiones de nivelación, tenían un perfil muy bajo. Lin Mo ni siquiera recordaba sus nombres ni personalidades. Los creyentes podrían tener algo de información, pero era tan superficial y fragmentada que era prácticamente inexistente. En un momento como este, la estrategia más segura era involucrarse, tantear el terreno, luego dividir e integrar. Pero Lin Mo rechazó este engorroso proceso. Las horas extras estaban descartadas. Dada su personalidad, simplemente no tenía paciencia para asuntos tan triviales, ni interés en interactuar con todos los Loa. Si están dispuestos a dar un paso al frente por sí solos, será mucho más sencillo, reflexionó Lin Mo, con la mirada fija en Italk, al suroeste de Zuldrak. Por ejemplo, la guerra mortal. Si Skara y los demás eran empujados, los troles de hielo restantes que aún veneraban a los Loa serían expulsados gradualmente de su espacio vital. Esos Loa no tendrían más remedio que dar un paso al frente. Este era un plan que mataba 2 pájaros de un tiro, no, 3 pájaros de un tiro. El primer beneficio, por supuesto, era que obligaría a esos Loa a dar un paso al frente. El segundo beneficio era que obtenía un sacerdocio de la guerra y un dominio que practicar. No solo podía practicar su conocimiento del dominio de la guerra, sino que también podía cosechar poder divino a través de la propia guerra. El tercer beneficio era que la guerra era como una piedra de toque, que revelaba claramente la verdadera naturaleza de las actitudes de estos Loa hacia los mortales. ¿Intervendrían personalmente? ¿O se quedarían de brazos cruzados, con sus seguidores aniquilados? ¿Protegerían desesperadamente a esos viejos seguidores obstinados? ¿O evaluarían la situación e intentarían asegurarse un lugar en el orden del nuevo Dios? Esta era la oportunidad más directa y efectiva para identificar a quienes ayudarían y a quienes castigarían. Es decir, Lin Mo sonrió lentamente, revelando una hilera de limpios y afilados dientes de dragón. Solo necesito planificar con cuidado. La guerra los obligará a abandonar sus nidos. Entonces, desde su posición sobre los cielos, simplemente emitiría un juicio. ¿Quién vería la luz y se sometería, y quién permanecería obstinado y buscaría su propia destrucción? A principios del verano, la tundra, la hierba aún no había reverdecido del todo, los arbustos bajos eran escasos y algunas flores amarillas se mecían con el viento.
Los restos de nieve aún se aferraban tenazmente a las laderas sombrías y las grietas de las rocas, quizá como testimonio de que aquello seguía siendo Rasganorte, la tierra de la nieve y el viento. Al vislumbrarse en el horizonte las murallas de Italc, Tokar bajó un poco la guardia. Miró a los troles cansados pero concentrados que tenía detrás, levantó la mano para indicar un descanso y se sentó en la roca desnuda que tenía delante. Tokar respiró hondo e instintivamente extendió la mano para tocar el emblema divino que llevaba al cuello. Era un trastorno obsesivo-compulsivo que había desarrollado durante los últimos 6 meses. Solo cuando supo que aún lo llevaba consigo pudo sentirse seguro. Revisó sus armas de nuevo. Una espada de hueso, un arco de madera y algunas flechas de hueso. También encontró un pergamino de piel de animal con los nombres de las tribus que había visitado. 18 tribus, 12 de las cuales estaban dispuestas a reanudar el comercio, 5 enviaron guerreros y una pequeña tribu, al borde de la extinción, se ofreció a someterse. Sin embargo, Toka no tenía voz ni voto en tales asuntos, así que se llevó a uno de los ancianos de la tribu en su viaje de regreso. Ya basta, pensó Toka. Tras un breve descanso, bajó la cabeza para apretarse los tobillos, se levantó y se giró para mirar hacia el pueblo cercano. Es hora de continuar. Vamos directos a la ciudad. Dicho esto, el equipo de predicadores partió de nuevo. Toka caminaba al frente, con expresión serena, mientras su mirada recorría a ambos lados del camino. Estaba acostumbrado a no perderse ninguna posible emboscada, a pesar de que la zona ya había sido despejada y había puestos de guardia cerca. Al ascender la última rampa, la silueta de Italc apareció ante sus ojos. Era un pueblo troll que aún no había sido completamente restaurado. El sol del mediodía brillaba a través de las nubes, iluminando las murallas reparadas de la ciudad y el santuario en construcción. La puerta recién erigida no era de madera, sino de obsidiana traída por el protodragón. En su centro colgaba un estandarte cuadrado bordado con el emblema divino. El iris del emblema estaba teñido con un polvo mineral especial, que brillaba tenuemente a la luz del sol, como si realmente observara a los transeúntes. Tokar volvió a tocar su emblema, confirmando que seguía allí, antes de continuar su camino. 2 troles con armadura se encontraban en la puerta de la ciudad. Su armadura no era la tradicional de los troles, sino una cota de malla forjada en hierro fino, con el emblema divino pintado en el pecho. No eran guerreros tribales. Eran paladines. Guerreros de los dioses. Su comportamiento era pausado, sin interrogar a cada viajero que entraba en la ciudad. Sin embargo, hicieron que todos aminoraran el paso a medida que se acercaban, con una pizca de respeto, quizás incluso asombro en sus ojos. Tokar condujo a su equipo a la ciudad sin anunciar nada. Los paladines no lo detuvieron, pero tras su paso, miraron hacia atrás. Tokar lo percibió. Pero no miró atrás. Su paso era más recto y firme que antes, ya no era el joven guerrero con heridas sin cicatrizar y mirada perdida de hacía medio año. Aunque Shille comentó que ahora estaba un poco nervioso, a Tokar no le importó. Ahora percibía claramente las miradas ajenas, sobre todo cuando lo miraban a él. No se volvió arrogante por ello. Simplemente puso la mano en el cuchillo de hueso que llevaba en la cintura y volvió a mirar a su equipo. 11 personas, todavía allí, siguiéndolos. Entonces respiró aliviado. El mercado de Italc estaba más animado que hacía un mes. Yakul, tirando de carretas de madera, descargaba mercancías, 2 bricus regateaban con un viejo troll, y varios trolls de hielo jóvenes y desconocidos contaban raíces secas. ¿Ha dado luz verde la alianza de la resistencia? Preguntó con recelo la predicadora a su lado. Yakul y los bricul no necesitaban pasar por la alianza de la resistencia para llegar a Italc, pero los troles de hielo más al norte sí. La Alianza de la Resistencia y Frostowl están tan ocupados luchando ahora mismo que no tienen tiempo para realizar una investigación exhaustiva. Toka negó con la cabeza. Aunque han prohibido que las caravanas vengan a nuestra zona, a los comerciantes no les importa. Con tal de ganar dinero, es todo lo que necesitan. Entraron en la ciudad por la carretera principal. Toka notó que había varias torres de vigilancia de madera y piedra al borde del camino, así como canales recién excavados. Observó y memorizó sobre la marcha. De hecho, Toka no entendía el verdadero propósito de la construcción del canal. Aunque tener agua disponible en cualquier momento era conveniente, esta comodidad se daba principalmente en verano. En las otras estaciones más largas, el agua se congelaba. No eran cosas de las que él, como soldado, debería ser responsable, pero aún así las memorizaba en silencio. Había herido personalmente a su capitán de mayor confianza.
Aunque no pudiera enmendar los errores del pasado, debía pensar más, compartir más y resolver problemas. Miró a los troles que lo habían seguido durante cientos de kilómetros y dijo con voz resonante: «Bienvenidos a Italk. No se molesten, no hablen, y preséntense en el santuario o en la cámara del consejo mañana por la mañana. Anciano Arctus, sígame, por favor. Y ustedes, dispérsense», dijo Tokar, dándole la espalda al grupo de jóvenes, sabiendo que alguien vendría a encargarse de ellos como era debido. Condujo al anciano, de piel arrugada y cabello pálido, pero con ojos brillantes, a través del mercado hacia el camino principal que conducía a la cámara del consejo y al santuario. Arctus caminó a su lado en silencio, deteniéndose solo para contemplar una torre de piedra inacabada y murmurar: «Esa, solía ser la casa tótem de Mato». Toka no se giró, simplemente respondió: «Ahora es el santuario de mi señor». Arctus asintió y siguió a Toka para conocer de nuevo la ciudad. Tras enviar al anciano que quería rendirse al ayuntamiento, Toka dobló una esquina, rodeó el santuario y se dirigió a su cabaña. Esta es su residencia actual. Una pequeña estructura de madera y piedra. Frente a la puerta hay una tabla de madera tallada por él mismo, sobre la cual hay una pintura abstracta de ala de sombra, que muestra su apariencia cuando cayó del cielo ese día. Se agachó y se limpió los pies con una piel de animal. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, un viento débil sopló repentinamente desde atrás. Toka no se giró directamente, sino que se giró de lado, y su palma cayó sobre el mango de la espada de hueso. «¿Quién es?» «TSK, pensé que podría asustarte». Se escuchó una voz familiar llena de burla. Gorrón estaba unos pasos detrás de él, aplaudiendo y sonriendo. «Estás mucho más alerta que hace unos meses». Toka lo miró y dejó caer la hoja de hueso. «También estás, más juguetón que hace unos meses». Solo que no tan nervioso como antes». Gorrón se acercó y le dio una palmadita en el hombro. «Acabo de volver de Grizzly Hills, el viento casi me congela los huesos». Toka sonrió superficialmente y abrió la puerta. «¿Quieres entrar a tomar agua?» «Por supuesto». Gorrón entró sin decir palabra, lo que hizo que Toka abriera los ojos de par en par. Miró a Gorrón con los ojos en blanco, impotente. «Al menos límpiate antes de entrar, ¿vale?» Entonces Toka entró en la cabaña y cerró la puerta. La cabaña de Toka no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, estaba limpia y ordenada. Sobre la mesa había una tosca pero vívida talla en hueso de un leopardo de las nieves. Toka la había tallado él mismo. Después del incidente de Turk, nadie supo por qué la talló. Dijo que era solo para asegurarse de que estaba cuerdo. «De todas formas, tu suelo no está limpio». Gorrón ya se había sentado junto al fuego, mirando la olla vacía que colgaba y murmurando: «¿Qué vas a comer para el almuerzo?» Toka sacó una hamburguesa de carne seca y dura de una caja de madera y se la lanzó. «Así que viniste a comer gratis». Gorrón la atrapó con una mano, le dio un mordisco y frunció el ceño al instante. «¿Qué es esto?» «Piedra tostada». «Sabe mucho mejor que la cecina congelada que me diste antes», replicó Toka. «Busca tu can en Google». «TSK, ¿qué bocado tienes?» Gorrón masticó, negando con la cabeza. «Así que no te queda comida decente en casa». Toka arqueó una ceja. «¿No acabas de volver de Grizzly Hills?» «Sí», murmuró Gorrón, dio otro mordisco a la cecina, frunció el ceño y se la tragó. «No mucho». Lo dijo con ligereza, pero su tono denotaba cansancio. «¿Los terrenos de caza no están bien?» Toka bajó la voz. «No es que estén malos, solo que están abarrotados». Gorrón siguió mordisqueando el pastel de carne con agua. «Cada pocos días, un equipo de caza de nuestro bando va a las colinas. A veces, 3 grupos persiguen a una presa en un mismo terreno. Nadie se atreve a gritar demasiado al saludarse, por miedo a ahuyentar a la presa». Hizo una pausa y añadió: «He oído que la Alianza de la Resistencia también está enviando gente a las colinas». Toka frunció el ceño. «¿También les falta comida?» «No solo ellos. Nuestras 2 familias están casi agotando todo el sur de Zuldak». Gorrón se tragó el último trozo de pastel de carne y lo bebió con un gran trago de agua. «Y tal que es un centro comercial, no un granero. Cada vez hay más gente en la ciudad. Algunos vienen a creer, otros a buscar refugio, y otros también, pero no todos pueden trabajar ni cazar. Para ampliar las fuentes de alimento, el capitán ha enviado gente a los Iaks y Brículos. El protodragón los trajo allí». Toka pensó en los Iaks y los comerciantes Brículos que acababa de ver. «Ya veo». Creía que la noticia del restablecimiento del orden ya se había extendido. «Nuestro Señor es misericordioso».
Permite que el protodragón cace para nosotros, apenas manteniendo un equilibrio de alimentos. Gorrón suspiró. Pero el capitán y yo estamos insatisfechos. Toka comprendió lo que quería decir Gorrón. Aunque ellos y el protodragón compartían una deidad común, sus iglesias no se habían fusionado, y pedir constantemente ayuda a una iglesia hermana no era buena idea. Me pregunto qué clase de presión tiene el capitán ahora mismo, susurró Toka. Mientras tanto, en la sala principal del Consejo de Italc, Skara guardaba un documento doblado en piel de animal. Acababa de terminar de hablar con el anciano Arctus, miembro de una tribu más pequeña. Les había presentado la resolución unánime de su tribu. Someterse a Italc, abrazar su nueva fe y restablecer su identidad bajo su gobierno. Esta era la quinta tribu en expresar su disposición a someterse este mes. Parecía que no eran los únicos que sentían la escasez de alimentos. La mayoría de estas tribus habían optado por someterse porque luchaban por sobrevivir. Esto era inusual. A pesar de haber sobrevivido a un invierno más duro, la escasez de alimentos no había mejorado. Skala no mostró ninguna alegría. Simplemente le entregó el documento al aprendiz de medicina que estaba a su lado y susurró. Organízales alojamiento. Empieza por renovar los antiguos cuarteles junto a la muralla oeste. Sí, el aprendiz de medicina hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Skala se quedó solo junto a la ventana de la sala de gobierno, observando a los artesanos que trabajaban en el nuevo acueducto. Era una maravilla concedida por Dios. Espero que seamos dignos de su gracia, murmuró para sí. Cada vez viene más gente. Debemos seguir trabajando duro. La ciudad se expandía, los asuntos se acumulaban y los recursos escaseaban. Y sus responsabilidades iban mucho más allá de mantener la estabilidad. Estaba absorto en sus pensamientos cuando resonaron pasos en el exterior, seguidos del anuncio de un paladín. Capitán, la Alianza de la Resistencia ha enviado un mensajero. Skala arqueó una ceja. ¿Ahora? Afirma llevar información urgente y solicita una audiencia inmediata. No hizo más preguntas, simplemente se dio la vuelta y se sentó, actuando como un oficial político cualificado. Su tono era tranquilo. Déjenlos entrar. Un momento después, entró un troll de hielo con una capa marrón oscura y el estandarte azul y blanco de doble franja de la Alianza de la Resistencia cosido en su hombrera. Su piel azul grisácea se había desvanecido a un blanco pálido, evidentemente envejecida, pero su mirada seguía siendo aguda, sugiriendo la de un veterano de muchas batallas. He sido elegido por el Consejo de la Alianza para traerles información sobre la inminente invasión del sur del clan Aulla Gélida. El troll hizo una breve reverencia y luego sacó un mapa de papel tosco y doblado de su espalda. Con el permiso de Skala, lo desplegó sobre la mesa de madera del salón principal. Zuldrak es una tierra dividida como una escalera por montañas y llanuras nevadas. Baja al suroeste, alta al noreste. Toda la región se puede dividir aproximadamente en 3 niveles. El primer nivel, compuesto de tundra, bosques y colinas bajas, ocupa el vasto corazón del sur de Zuldrak. Ideal para el pastoreo, la agricultura y la marcha, alberga a casi todas las tribus pequeñas y medianas. La mayor parte del territorio controlado por los Italc y la Alianza de la Resistencia se encuentra aquí. El segundo nivel, compuesto de mesetas, dunas nevadas y acantilados helados, ofrece un terreno accidentado pero aún transitable y alberga el cuartel general de Frostour. Esta zona, con sus numerosos pasos, es un punto estratégico crucial que conecta las zonas superior e inferior. El tercer nivel, compuesto de mesetas heladas y picos nevados, es extremadamente frío e inadecuado para asentamientos, pero sirve como santuario espiritual para los trolls de hielo Drakari, hogar de la ciudad sagrada de Gundrak. Según nuestros informantes, Moragon liderará personalmente la expedición esta vez, dijo el mensajero en voz baja. Pretenden aplastar a todas las fuerzas del sur de un solo golpe y unificar todo Zuldrak. Trazó unos pasos toscamente delineados, que marcaban la conexión principal entre el primer y el segundo nivel. Hemos mantenido estas posiciones por ahora, pero ya no podemos tomar el control aquí. El dedo del mensajero finalmente se detuvo en el paso más cercano a Italc. Rompieron las defensas desde aquí durante su último ataque. Skala miró el lugar marcado como Valle Colmillo Gris en el mapa, recordando rápidamente lo que había visto y oído durante los últimos meses. Tanto los Uglo, a quienes Shille perteneció, como los residentes de Italc le habían hablado de la última invasión de Frostour. Los Frostour parecían especialmente aficionados a secuestrar mujeres y niños, aunque con mayor frecuencia atacaban a hombres adultos. Esto era completamente diferente a las guerras tribales anteriores.
Los hombres adultos representan más mano de obra y poder de combate, recursos cruciales para la expansión y supervivencia tribal. Pero los Frostowl parecían indiferentes. Scala negó con la cabeza, sin comprender la razón. Al ver que Scala negaba con la cabeza, el mensajero asumió que se negaba y habló rápidamente. No exigimos un compromiso inmediato de tu parte, pero Lady Zukora lo ha dejado claro. Si el Valle Colmillo Gris cae, todo el suroeste se convertirá en el terreno de caza de Frostowl. Podemos ofrecer más que solo la membresía en la alianza, enfatizó, sino también derechos de comercio fronterizo, distribución de armas y asignación prioritaria de futuros recursos después de la guerra. Pero debes enviar tropas, y los hombres deben defender el Valle Colmillo Gris. Scala no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la línea de paso del mapa, tocando con las yemas de los dedos la palabra Valle Colmillo Gris. Tras un momento, preguntó: ¿Sabes por qué luchan así? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué secuestran a mujeres y niños y masacran a todos los varones adultos? La voz de Scala bajó. No es para trabajar, no es para conquistar. Es purificar. Hizo hincapié en la palabra. El mensajero guardó silencio un momento, como si dudara si hablar. Finalmente, habló con dificultad. No todos en Frostowl están de acuerdo con las acciones actuales de Moragón. Muchos de sus lugartenientes no eran así en el pasado. ¿Cuándo cambió? Desde que regresó a Gundrak una vez, el mensajero bajó la voz. Se dice que recibió orientación de un Loa de allí. Los ojos de Scala parpadearon. ¿Qué Loa? Nadie lo sabe. Fue una citación privada. El aire pareció de repente volverse pesado. Scala, inconscientemente, levantó la mano y tocó el emblema divino en su pecho. La insignia de pupila de dragón, otorgada por Dios, aún estaba caliente, como una respuesta, pero también como un recordatorio. Te daré una respuesta lo antes posible, dijo Scala con voz grave. El mensajero asintió, hizo una reverencia y se retiró. Tras marcharse, Scala permaneció solo frente al mapa de la sala de gobierno, inmóvil durante un largo rato. Luego levantó la cabeza y se dirigió a la puerta lateral de la sala. Den la orden, reúnanse. Sacerdote mayor, líder de caza, comandante de la legión, todos, apresúrense a la sala de gobierno lo antes posible. Línea divisoria, la sala de reuniones se encuentra en el lado oeste de la sala de gobierno de Italk. Está construida con gruesos muros de piedra, lo que proporciona suficiente privacidad. El brasero brilla y el aire está impregnado de un ligero aroma a incienso y grasa animal. Scala se sentó en el asiento principal y esperó en silencio hasta que el último troll asistente a la reunión tomó asiento. 7 personas asistieron a esta reunión de emergencia. Sie, el sacerdote principal, en representación del santuario y el sacerdocio. Gorgon, el capitán de caza, responsable de la logística y el armamento. Gurren, el comandante de la legión, responsable del reclutamiento y entrenamiento de soldados. El orco Frosthaw, el subsecretario político, encargado de los asuntos civiles y la gestión de la población. Sultaka y Benor, 2 curanderos veteranos. Agri, el artesano jefe, que lideraba la reconstrucción de la ciudad. Y 2 aprendices de medicina, responsables del trabajo administrativo. Frostowl está a punto de invadir desde el sur, dijo Scala, y la sala de reuniones quedó en silencio. La Alianza de la Resistencia ha enviado mensajeros si quieren que defendamos este lugar. Golpeó las palabras Valle Colmillo Gris en el mapa. Debemos tomar medidas rápidamente. Las llamas del brasero danzaban, proyectando una luz brillante sobre los rostros de los trolls en la mesa de conferencias. Gurren se sentó a la izquierda de Scala, tan tranquilo como siempre. Vestido con una armadura de cuero impecable, fue el primero en hablar después de Scala. Debemos luchar, comenzó con tono monótono. La primera pregunta es si podemos permitírnoslo. Tenemos 300 soldados ahora, continuó Gorrón, pero solo 250 pueden movilizarse para luchar. El resto son reclutas o personal de suministro. No dependemos solo del combate cuerpo a cuerpo, interrumpió Sie. Últimamente, cada vez más creyentes han recibido bendiciones divinas. Ahora tenemos 10 paladines y 5 clérigos que podemos desplegar en el campo de batalla. Los 2 hechiceros presentes intercambiaron una mirada, y entonces Sultaka intervino. También podemos ir al campo de batalla, y con la incorporación de aprendices, 20 como máximo, interrumpió Beno a Sultaka, dando su propio número. Más que eso afectaría la situación en Italk. Los hechiceros no solo son combatientes en la sociedad troll, sino también médicos y eruditos.
Según el acuerdo al que llegaste con Lord Shadowwing, 5 protodragones están ahora estacionados permanentemente en Italc, añadió el ministro de Estado Orc. Tenemos suficientes tropas, dijo Guren mirando a Scala. Pero si queremos mantener el Valle Colmillo Gris, necesitamos más. Los exploradores de Frostowl visitan esa zona todos los años. La conocen muy bien. Además, andamos escasos de información. Desconocemos la dirección del ataque principal de Frostowl esta vez. Si la fuerza principal de Frostowl nos ataca, incluso duplicar nuestras fuerzas actuales podría no ser suficiente. ¿Y qué opinas? Preguntó Scala, no enfadada, sino más tranquila. Guren asintió. No hablemos de luchar, hablemos de desplegar. Primero, aunque algunas tribus se han rendido, muchas siguen observando. Si podemos pedirles hombres y comida con el pretexto de una invasión de Frostmaw, aliviaríamos mucha presión. Segundo, el Valle Colmillo Gris no está cerrado. Ya lo he investigado antes, y hay 3 senderos más pequeños a través de las montañas que podrían usarse para flanquear la zona. Tercero, miró a Shille. Si nuestro dios realmente se preocupara por nosotros, no estaría simplemente observando desde arriba. Shille frunció el ceño, pero no dijo nada, con la mirada fija en Scala. Scala guardó silencio unos instantes, escudriñando a la multitud. No podemos confiar solo en el gran dios dragón para librar esta guerra. Ya ha hecho bastante por nosotros. Aunque la ayuda divina sería una ventaja, no es esencial para nuestra victoria. Primero, despliegan paladines y protodragones para formar una fuerza de ataque rápida. Deberían inspeccionar rápidamente el terreno del Valle Colmillo Gris, crear un mapa detallado y confirmar la ubicación de la emboscada. Segundo, los artesanos deberían confirmar rápidamente el estado de la carretera. Las comunicaciones deben estar aseguradas en tiempos de guerra. Tercero, el equipo administrativo inventariará la población disponible e integrará personal no combatiente en el sistema de apoyo. Cuarto, establecerá equipos de propaganda adicionales, cuyo objetivo principal sea promover la lucha contra Frostowl, no hacer proselitismo. Quinto, Scala miró a Guren. Supervisarás el plan de defensa. Quiero un borrador del plan de despliegue en 3 días. Guren torció la boca. Sabía que me elegirías. ¿No estás siempre a mi lado? Preguntó Scala con calma, y luego miró a Shille. Además, prepara una ceremonia de oración, que yo dirigiré personalmente. Entendido. La prepararé en cuanto regrese. Shille asintió. Podría ser mañana por la mañana. Scala asintió, se levantó y preguntó. ¿Tienen algo más que añadir? Nadie dijo nada. Entonces, se levanta la sesión. Todos se levantaron uno tras otro, empujando la pesada puerta de piedra, y las figuras desaparecieron tras ella. Fuera de la sala administrativa, el viento amainó poco a poco y la luz del brasero proyectó largas siluetas en la pared. Scala permaneció solo frente a la plataforma de piedra vacía, inmóvil durante un largo rato. Se quitó el emblema de obsidiana del pecho y lo frotó suavemente con las yemas de los dedos, sintiendo el calor familiar. Cálido, firme, como la mirada de la deidad que nunca lo abandonaba. ¿Qué diremos mañana? Susurró para sí mismo. Aunque has otorgado tantas bendiciones, tus desvergonzados seguidores exigen más milagros de ti. Levantó la cabeza y miró hacia el santuario. Misericordioso dragón de ascuas, por favor, perdónanos. La niebla matutina aún no se había disipado, pero el santuario de Italc ya había despertado. Corredores inacabados se extendían hacia el norte, y varios artesanos desafiaron el frío, cargando pesados bloques de roca y vigas de madera para completarlos. Al final del corredor, se habían vertido los cimientos del nuevo altar, dejando amplio espacio para futuros cultos y reuniones de los fieles. Tras el santuario, la silueta de una torre se alzaba vagamente entre la niebla. Albergaría la colección de libros y documentos y serviría como núcleo del nuevo sistema de acueducto. El núcleo luminoso otorgado por el dios dragón y los encantamientos del acueducto garantizarían que las aguas nunca se congelaran. Dentro del santuario, habían comenzado las oraciones matutinas. La estatua, tallada en un solo bloque de obsidiana, parecía un dragón negro reclinado, con la cabeza bien alta. A diferencia de otros dragones negros de Azeroth, sus escamas no eran gruesas, como las de una armadura, sino finamente divididas y nítidamente definidas, y cada borde emitía un tenue resplandor dorado sagrado. Los cuernos del dragón se curvaron hacia atrás, con los ojos cerrados, y su expresión serena y majestuosa. La estatua, aunque modesta, evocaba una extraña sensación de opresión y seguridad, invitando a acercarse, pero también a temer la mirada directa.
Aproximadamente 20 paladines y clérigos con poderes divinos, vestidos uniformemente con túnicas negras bordadas con el emblema divino en el pecho, formaban un semicírculo ante la estatua, arrodillados sobre una rodilla, con el puño derecho apretado contra el corazón. Sus voces eran apagadas, pero juntas, transmitían un ritmo y una resonancia desde lo más profundo de sus almas. Guardián de la llama, dragón de ascuas, con corazones reverentes, juramos lealtad. Ser un escudo para los débiles, blandiendo la luz para penetrar la oscuridad. Abrazar el orden como nuestros huesos, nuestro espíritu de lucha como nuestra espada. Ansia de conocimiento, nuestra predicación incesante. Que tu voluntad esté sobre la tierra, como una llama inextinguible, una sombra que nos sigue siempre. El fuego sagrado ardía silenciosamente bajo la estatua, como la mirada eterna brillando a través del emblema divino de los ojos del dragón. Un poco más atrás, un joven protodragón se agachaba, cabizbajo, también en oración silenciosa. Mientras los ecos de las oraciones matutinas se desvanecían del santuario, Scala, junto con Gullen, Silla, Gorrón y otros miembros del núcleo, entraron por una puerta lateral. Sin molestar al clero, que aún meditaba, empujaron la puerta secreta que conducía al sótano y entraron. El aire del pasadizo más profundo era aún más frío. Las losas de piedra recién colocadas bajo sus pies aún estaban húmedas, y el aire estaba impregnado de un ligero aroma a incienso. Las antorchas encendidas iluminaban las paredes recién pulidas. Los extraños patrones en espiral habían sido eliminados, reemplazados por murales abstractos que representaban la batalla con Tuk. Este lugar solía ser inquietante, susurró Gorrón. Ya no, Scala caminó delante, con voz breve y firme. Este es el lugar donde el Señor se manifestó. Llegaron a la parte más profunda, donde antaño se encontraba el altar de Took. Ahora yacían losas de piedra nuevas, y en su centro se asentaba un brasero negro de hierro fundido, con una llama ardiendo lentamente sobre él. Scala dio un paso al frente y se arrodilló ante el brasero. Los demás siguieron a su líder, arrodillándose detrás de él. Scala se quitó el emblema divino del pecho y alzó una mano. Su voz, profunda pero clara, resonó por toda la cámara vacía. Mi señor, guardián de la llama, dragón de ascuas. Frostowl está a punto de invadir. Necesitamos tu guía. ¿Cómo podemos defender el Valle Colmillo Gris? Entonces, todos cantaron juntos una última plegaria. Que tu voluntad esté sobre la tierra, como una llama inextinguible, como una sombra que nos sigue. El fuego divino titiló levemente. Scala cerró los ojos, esperando una respuesta. No le cabía duda de que el dios observaba, su benévola presencia siempre vigilante. Sin embargo, esta era su primera batalla directa. Ya no era un conflicto trivial entre tribus, sino una guerra santa de fe, una batalla contra un enemigo formidable. Por un instante, la cámara se sumió en un silencio sepulcral. Incluso el crepitar de las llamas pareció engullido por la quietud insondable. Todos permanecieron arrodillados, con el cuerpo tenso, esperando la respuesta del dios. Al instante siguiente, las llamas del brasero de la cámara se dispararon repentinamente, alcanzando más de 1 metro. Una voz tranquila y cálida, imbuida del poder de la luz y la sombra, resonó directamente desde el corazón de cada troll creyente. Estoy aquí. Escucho sus oraciones. Les concedo llamas. Estoy con ustedes. No era una bendición, ni un milagro, ni una orden específica. Era simplemente una respuesta. Pero para los mortales, era la gracia divina, el fundamento más sólido de la fe. El silencio reinó en la cámara. Solo las llamas volvieron lentamente a su estado original, indicando que la mirada del dios dragón se retiraba gradualmente. Skara abrió los ojos y miró hacia atrás para ver a Shille colocando tranquilamente el emblema divino en su mano, con una expresión tan familiar y natural como si estuviera cuidando su querido arco de madera. Parece que se ha ido, susurró en voz baja. Gulun se arrodilló al borde. Levantó la cabeza y miró a la multitud, pero no habló de inmediato. Las llamas finalmente volvieron a la normalidad. No hubo vítores ni lágrimas de alegría. No era la primera vez que presenciaban al dios dragón responder a sus plegarias. Casi todos los trolls de hielo presentes lo habían sentido encender el fuego divino, sanar a los heridos e incluso enviar al protodragón como refuerzos. La existencia real de los dioses ya no era una vaga leyenda para ellos, sino una realidad cotidiana. Sin embargo, cuando el oráculo era tan conciso y no especificaba una dirección por primera vez, un momento de confusión era inevitable. Parece que, ¿no hay instrucciones claras? Preguntó alguien con cautela. ¿Acaso nuestras oraciones no fueron lo suficientemente sinceras? Preguntó otra voz vacilante.
¿O tiene el oráculo un significado más profundo? Todos intercambiaron miradas confusas en voz baja. Scala frunció el ceño ligeramente y, justo cuando estaba a punto de hablar, oyó a Guren burlarse. «¿Necesito decirte más?», dijo, levantándose y caminando hacia la puerta, agitando la mano con indiferencia. «Estoy contigo, ¿no es suficientemente claro el significado?», está diciendo. Por fin no hicieron el ridículo esta vez. Hicieron un buen trabajo. Sigan así. Al oír esto, los hombros tensos de Gorón se relajaron visiblemente y sonrió en silencio. Varios miembros del núcleo que estaban cerca, que habían dudado, también intercambiaron miradas. La tensión se disipó silenciosamente, reemplazada por una sensación de alivio. La habitual y mordaz interpretación de Guren fue como un rayo de luz, disipando el caos provocado por la ansiedad. Scala lo observaba desde atrás, con una sonrisa en la comisura de los labios. ¿No descrees de él? Ahora no lo creo, dijo Guren mientras se alejaba sin mirar atrás. Pero creo firmemente en una cosa. Un dios que permite a sus seguidores tomar sus propias decisiones es mucho más confiable que uno que simplemente da órdenes. Shide hizo una pausa y luego añadió en voz baja pero clara. Y. ¿No es precisamente por eso que elegimos seguir a este dios? Scala asintió, sin decir nada más. Volvió a colocarse el emblema divino en el pecho y siguió a Guren. La breve ceremonia de oración terminó. Pero la batalla apenas había comenzado. Toka pensó inicialmente que podría descansar 2 días más. Acababa de regresar de dirigir a un equipo para dar una conferencia al día anterior, y según el reglamento, debía tener 3 días de descanso para atender asuntos personales. Sin embargo, justo después del almuerzo del día siguiente, el aprendiz de brujo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales llamó a la puerta. «Señor Scala, por favor, venga». El hombre le entregó un cartel de madera con tono tranquilo y firme. Inmediatamente. Toka no tuvo más remedio que lavarse las manos con agua del grifo, suspiró suavemente y se las secó con una piel de animal. Sus movimientos eran hábiles, y era evidente que ya estaba acostumbrado a ese ritmo. No era la primera vez que visitaba la Oficina de Asuntos Gubernamentales, junto al santuario, pero esta vez notó que el ambiente era diferente en cuanto entró. Scala estaba sentado en el rincón más interior, con algunas páginas de pergaminos de piel de animal recién escritos en las manos y el ceño ligeramente fruncido. Gulun no estaba allí, solo Shige estaba de pie detrás de él, probablemente tras terminar una conversación. «Estoy aquí». Scala lo miró. «Justo a tiempo. Necesito que emprendas un largo viaje». Toka se sobresaltó y se irguió. «¿A dónde?» «A la Alianza de la Resistencia». Scala le entregó un mapa doblado. «Ya he escrito una respuesta, y su mensajero aún no se ha ido. Irás con él». Toka examinó el mapa en silencio. La ruta generalmente conducía al noreste, hacia el cuartel general de la Alianza de la Resistencia, una ciudad llamada Lucare. «¿A qué vas?», preguntó. «Nominalmente, es para intercambios amistosos y conversaciones sobre la Alianza. Se nos considera un nuevo régimen, así que es natural». Scala hizo una pausa y luego añadió en un tono más serio. «Pero tienes 2 cosas más que hacer». Toka levantó la vista. «Primero», continuó Scala, «recopilar los últimos avances de la Alianza de la Resistencia y Frostowl, especialmente su movilización interna y movimientos de tropas. Segundo», dijo en voz baja, «preguntar indirectamente sobre su opinión sobre el nuevo dios. Escuchar lo que dicen de nuestro señor». Toka no respondió de inmediato. Comprendió lo que significaba. La diplomacia no es un campo de batalla, pero sus peligros no deben subestimarse. «Entiendo», asintió. Scala lo miró fijamente un instante antes de decir en voz baja. «Esta misión no requiere que realices proezas como en una batalla. Solo regresa sano y salvo y trae información, eso es todo». Los labios de Toka se crisparon, dibujando una leve sonrisa. «Intentaré evitar causar problemas», Shige le dio una palmadita en el hombro y dijo con una sonrisa. «Pareces un alborotador». Toka suspiró. «He cambiado». Línea divisoria, Toka caminó rápido y partió esa misma noche. Shige y Gorrón lo escoltaron hasta la puerta norte. No hubo música ni ceremonia, solo una palmadita en el hombro y una despedida alentadora. Toka era ahora un enviado de Italki, con sus deberes claros y una partida sencilla. Scala no lo despidió. La guerra estaba a punto de estallar y estaba completamente ocupado. 3 días después, Gullen lo volvió a ver. Recibió al exhausto Scala con el borrador de su plan de defensa. «Pareces haber luchado contra un dragón».
Gullen dejó el pergamino y se quedó frente a la mesa, frunciendo el ceño mientras lo observaba. ¿Cuándo fue la última vez que cerraste los ojos? Probablemente anteayer, dijo Scala frotándose las cejas con voz ronca. No he tenido tiempo. Gullen no dijo nada más, simplemente extendió el pergamino sobre la mesa. Borrador del plan de despliegue, primer borrador, dijo sucintamente. He incluido las tropas, los suministros y un mapa detallado del Valle Colmillo Gris. Scala asintió, observándolo brevemente. No abrió el pergamino entero, pero por las pocas líneas que había leído, había entendido casi todo. No veo ningún problema por ahora. Déjalo. Echaré un vistazo, dijo con una voz más grave de lo habitual. Si no hay problemas, empezaremos el despliegue de inmediato. No tenemos mucho tiempo. Tras discutir y revisar algunos detalles más, Gullen, con su plan de despliegue y las tropas de avanzada, partió hacia el Valle Colmillo Gris. A velocidad normal, el Valle Colmillo Gris estaba a unos 2 días y medio de viaje de Italc, pero el terreno era considerablemente más alto que Italc. Cuando Gulun y sus hombres llegaron, la niebla matutina descendía de las crestas de las montañas, cubriendo todo el valle. Era un cañón natural, abierto en la entrada sur y estrechándose al norte, flanqueado por escarpados acantilados de piedra caliza. Las rocas, ricas en sedimentos erosionados por el viento, tenían una forma afilada y dentada, que desde la distancia parecía innumerables dientes de animales salvajes, de ahí el nombre de Valle Colmillo Gris. Este terreno tenía ventajas y desventajas. La ventaja era que era fácil de defender y difícil de atacar. Mientras el paso estuviera en su poder, el enemigo tendría dificultades para avanzar. Su desventaja era que, si se abría una brecha, la retaguardia estaría formada por tundra y bosques, sin defensas estratégicas. En cuanto Gulun entró en el valle, ordenó despejar la maleza y las rocas de la superficie para dejar espacio a las defensas. Establezcan un puesto de mando temporal en el extremo sur de la entrada del valle. Primero, monten las tiendas, dijo, señalando 2 laderas altas. Construyan torres de exploración en las paredes rocosas a ambos lados, con vistas a al menos la mitad del valle. El puesto de mando debe estar cerca del camino, pero presten especial atención a la prevención de incendios. Tomen medidas para evitar que un solo incendio lo queme todo. Hizo una pausa. Recuerdo que el informe anterior mencionaba algunos escombros de la guerra anterior en las cercanías. Que el equipo de ingenieros los desmantele y utilice lo que aún esté en uso. El aprendiz de medicina, actuando como oficinista, escribió inmediatamente estas órdenes en piel de animal. Sigue escribiendo. Haré los siguientes arreglos, línea divisoria. Mientras tanto, Tokar seguía a un mensajero de la Alianza de la Resistencia a través de un bosque de coníferas. La nieve aún no se había derretido, y cada paso lo hundía medio metro en ella. ¿A qué distancia está? Toka exhaló una bocanada de aire blanco. El mensajero señaló una cresta apenas visible más adelante. Al otro lado de esa cresta está el puesto de avanzada de Lucaré. Bajó la voz de repente. Tengo algo que recordarte. Hay desacuerdo dentro de la alianza con respecto a tu dios dragón. Toka entrecerró los ojos. ¿Qué quieren decir? Lady Zukora aboga por cooperar contigo, pero la mayoría de las tribus no lo reconocen como el nuevo Lord, sino que están participando en un culto. El mensajero apartó de una patada las ramas rotas que le bloqueaban el paso. No sé cómo atacarán, pero es mejor no mencionarlo. Toka tocó el emblema divino oculto en su armadura de cuero y no dijo nada. El nítido sonido de las capas de hielo al romperse era particularmente claro en el silencioso bosque. Un largo cuerno sonó a lo lejos. El mensajero se animó. Hemos llegado al puesto. Toka levantó la vista y vio una torre de madera y piedra encaramada en la cima. La bandera azul y blanca que ondeaba en la cima de la torre susurraba con el viento frío. La bandera no estaba bordada con un tótem tribal, sino con 2 líneas paralelas. El símbolo de la Alianza de la Resistencia. Recuerda, advirtió el mensajero, Lady Zukora me pidió que te lo dijera en privado. Digan lo que digan, no desenvaines la espada. Tokar se burló. Mientras no actúen. Desde el puesto de avanzada, subieron a un trineo tirado por lobos de hielo domesticados y se dirigieron al este por un sendero de hielo compactado. Lucaré estaba justo detrás del valle, una típica ciudad-fortaleza. Casas de madera con techos puntiagudos y tiendas de campaña hechas con pieles de animales se extendían por la ladera. Los muros bajos, hechos de tierra congelada y pilotes de madera, estaban cubiertos por una fina capa de escarcha y brillaban con una fría luz gris plomiza al atardecer. ¿Listos para tu historia?
Preguntó en voz baja el mensajero al frente del trineo. Toca se encogió de hombros. No voy a mentir. Entonces será mejor que no causes problemas en Lucare, murmuró el mensajero, saltando del trineo. La puerta del campamento de Lucare se abrió y una guerrera con una capa blanca y azul salió a recibirlos. Su mirada se posó en Toca durante medio segundo antes de apartarse. Bienvenidos, invitados lejanos, dijo con calma, sin soltar la espada. Soy Fusa, capitán de la guardia de Lady Zukora. Toca, represento a Scarla y Talk, respondió Toca cortésmente, observando atentamente al capitán. La mirada de Fusa era firme y aguda, revelando una fuerza innegable. Aunque no era alta, sus músculos estaban tonificados y sus movimientos delataban la fuerza de un largo entrenamiento. El nombre Scarla está muy de moda últimamente, dijo Fusa, aparentemente intentando animar el ambiente, pero claramente no lo consiguió. Su rostro se contrajo antes de volver a una expresión seria. Por favor, síganme. Lady Zukora espera. Fusa se giró y condujo a Toca a través de la puerta del campamento hacia Lucare. Toca lo siguió, mirando en silencio a su alrededor. El interior de Lucare era aún más compacto de lo que había imaginado desde la distancia. Las calles eran estrechas, con casas de madera y tiendas apiñadas a ambos lados. Frente a cada edificio, había una reserva de leña y heno, lista para la siguiente tormenta de nieve. Toca miró a su alrededor, percibiendo que todo estaba perfectamente organizado. Centinelas patrullando, soldados entrenando, mujeres troll haciendo cola en el pozo para sacar agua, incluso algunos adolescentes practicando carreras. Todo parecía perfectamente normal. Pero al fijarse en los detalles, Toca detectó algo inexplicablemente extraño. Las manos de varias ancianas temblaban ligeramente al sujetar sus cubos vacíos, y los centinelas parecían mucho más numerosos que en Italc. Toca no comprendía del todo los entresijos del lugar, pero percibía una atmósfera notablemente más tensa y lo notó. Mientras Fusa caminaba, saludaba de vez en cuando con la cabeza a los transeúntes y guardias. Era evidente que conocía bien la zona e intentaba aparentar calma. Pero Toca era plenamente consciente de que todos los que pasaban, ya fueran guerreros, mujeres o ancianos, evitaban mirarlo cuidadosamente. Incluso los pocos jóvenes que entrenaban cerca de la plaza se dispersaron al verlos. Toca frunció el ceño y susurró. ¿Ha pasado algo aquí últimamente? ¿Algo? ¿Quién no? Respondió Fusa superficialmente, sin siquiera girar la cabeza. No te preocupes, simplemente no están familiarizados con los extraños. ¿Por qué? La señora Zukora te lo explicará todo, lo interrumpió, girándose y subiendo una escalera de piedra. Toca no hizo más preguntas, pero aminoró un poco el paso, su mirada más atenta. Llegaron a una sala de reuniones de madera y piedra en lo profundo del campamento. 2 guardias completamente armados estaban en la puerta, cada uno luciendo un emblema azul y blanco de doble franja en el pecho, pero debajo llevaban insignias tribales completamente diferentes. Toca no pudo reconocer todas las insignias tribales, pero Shille le había refrescado la memoria antes de irse. Así que sabía que la de la izquierda era de la tribu de la Cresta Garganta Blanca, y la de la derecha, del Valle de la Grieta de Piedra. La ciudad pertenecía a la tribu de la señora Zukora, pero los guardias eran una mezcla de la Alianza de la Resistencia. Entra. Fusa empujó la pesada puerta e hizo una reverencia. Lady Zukora te espera. No lo siguió, sino que se dio la vuelta y se fue, dejando a Toca solo frente a la puerta. Antes de entrar, Toca respiró hondo. La sala del consejo estaba cálida y silenciosa. Las llamas del brasero crepitaban suavemente, iluminando una figura apoyada en una silla no muy lejos. Una troll de mediana edad lo observaba. Tenía rostro severo, cejas serenas y la piel con señales de desgaste. Bienvenido. Zukora habló en voz baja, racional y con un cansancio imperceptible. Tenemos mucho que decir. La sala del consejo quedó en silencio, dejando solo la luz parpadeante del fuego. Zukora se reclinó en su silla y miró a Toca, golpeando los brazos con los nudillos a un ritmo tan constante que resultaba desconcertante. Eres la primera enviada en venir en nombre de Italc. Habló primero, con un tono monótono. Ese lugar fue una vez la tierra sagrada de Matot. Si hubo enviados, deberían ser solo sus sacerdotes. Pero unos años después, fuiste tú quien llegó. Toca asintió. No esperábamos llegar a este punto. Yo también. Zukora hizo una pausa. Pero admito que has hecho muchas cosas que antes se creían imposibles. Una ruina que perdió la protección de los Loa resurgió, se reconstruyó y se expandió en medio año.
Incluso las caravanas tomaron la iniciativa de ir allí. Siendo sincero, a mucha gente le cuesta no dudar del Dios que te respalda. Toka no respondió directamente, pero dijo: todo lo que hacemos es para sobrevivir. Nos favorezcan o no los Loa, la supervivencia es lo importante. Zukora resopló suavemente. Si esos viejos lo oyeran, sin duda te llamarían traidor. Además, lo dijiste como un político, no como un guerrero. No soy un guerrero. Toka se encogió de hombros. Soy solo un asistente que está disponible en cualquier momento, enviado para entregar un mensaje. Maldijo a escala para sus adentros. Pero tú tampoco actúas como un seguidor. Zukora lo miró directamente a los ojos. Todos sabemos exactamente por qué estás aquí. Esto le recordó a Toka. Sacó la carta que Scala le había dado de su bolso y se la entregó a Zukora. Esta es la carta que el señor Scala me pidió que trajera. Zukora tomó la carta, pero no la abrió, simplemente la dejó a su lado. Bajó la cabeza y dio un sorbo a la sopa caliente de la mesa, invitándolo. ¿Quieres un tazón? Toka negó con la cabeza. Entonces, volvamos al asunto. Zukora sonrió al ser rechazado. Viniste aquí para formar una alianza con nosotros, ¿verdad? Para continuar la alianza. Toka levantó la vista y la observó con calma. El señor Scala ha accedido a tu petición y defenderá el Valle Colmillo Gris hasta la muerte. Pero no podemos ver tu objetivo con claridad. La voz de Zukora era un poco más fría. Dijiste que querías luchar juntos contra Frostowl, pero lo que estableciste no fue una tribu, sino algo nuevo que nunca antes habíamos visto. Toka no lo negó. Zukora se reclinó en su silla, su mirada vagando por un momento. No soy hostil a tus Loa, de hecho, los envidio. Toka se sobresaltó. Envidio su unidad. Están compuestos por diferentes tribus, pero tienen un mando unificado, una voluntad unificada, un símbolo unificado. Y nosotros, Zukora levantó la mano e hizo un gesto al aire. Esta alianza de resistencia se mantiene unida por el miedo. Dondequiera que Frostowl ataca, la gente se une a la alianza. He logrado reconstruir una red, pero está llena de agujeros. Hizo una pausa, en voz baja. Y ahora, incluso el miedo empieza a fallar. Toka frunció el ceño. Zukora continuó. Hay conflictos constantes entre las tribus. Desde la distribución de suministros y la organización de las tropas hasta pequeños asuntos como los estilos de armadura, todos pueden causar acaloradas discusiones. Cada tribu también tiene sus propias reglas y creencias. Pero que yo sepa, todos creen en esos mismos Loa. Sí. Zukora asintió, pero esos viejos brujos y sacerdotes tienen sus propias enseñanzas para sus tribus, para decirlo sin rodeos, esa es su autoridad, y nunca la cederán fácilmente. Y, Zukora fingió mencionarlo con indiferencia, pero Toka sabía que ese era el punto, odian a sus nuevos Loa con locura. ¿Saben cómo los llaman? Una secta. Toka bajó la mirada y no refutó. Zukora suspiró. Dicen que son fantasmas de una tierra sin dioses, que alteran tótems y profanan rituales, trayendo desastres. Su mirada se oscureció. Pero no lo creo. ¿Es por eso que estás dispuesta a verme? Por eso estoy dispuesta a escucharte, dijo Zukora, recuperando la compostura. Pero debo preguntar. ¿Cómo nos ve tu Loa? Toka hizo una pausa antes de hablar. Tiene sus propias reglas, pero no rechaza a la gente racional. Zukora frunció los labios. ¿La gente racional, me consideras una? Toka no respondió de inmediato. En cambio, se llevó la mano al pecho, tocando suavemente el emblema divino oculto bajo su armadura de cuero. Después de un momento, levantó la vista y habló en voz baja. Antes de que respondas, tengo una pregunta. Esta pregunta era tanto para Scala como para Toka, una pregunta que llevaba tiempo meditando. Entonces, ¿eso es lo que realmente piensan los Loa? Se han perdido tantas vidas en esta guerra entre sus seguidores, ¿y acaso no les importa? Entonces Toka vio a Zukora sonreír, la primera vez que sonreía de verdad en su presencia. Pensé que me equivocaba. Te ves tan tranquilo, no pareces joven. La sonrisa se desvaneció rápidamente y dijo con seriedad. Pero tengo la respuesta que buscas. A los Loa no les importa. No importa quién gane o pierda, seguimos siendo sus seguidores. Enfatizó. Solo podemos ser sus seguidores. En ese momento, Toka sintió una inexplicable sensación de opresión que emanaba de esas palabras. No miedo, sino una tristeza serena y profunda. Entonces, a los ojos de los Loa, ¿solo somos herramientas? Continuó Toka. Zukora no respondió directamente.
En cambio, se levantó, se acercó a la ventana y levantó una esquina de la cortina. El viento y la nieve del exterior aullaban, disipando el calor del brasero. Herramientas, creyentes, no tenemos elección. Estaba de espaldas a Toca, con voz fría y dura. Pero ustedes, los Italc, son diferentes. Tienen un nuevo camino. Por eso necesito confirmar su actitud. Toca aferró con fuerza el emblema divino. Te dio la oportunidad de elegir, ¿verdad? Zukora finalmente se giró, con la mirada penetrante. Entonces, ¿soy una persona racional? Solo él puede responder a esta pregunta, dijo Toca, sin atreverse a hablar precipitadamente. Las noches de Lucare siempre son excepcionalmente tranquilas. Toca llevaba allí 2 días. Durante el día, seguía a Fusa entre los distintos campamentos, asistiendo a reuniones y observando el progreso de la batalla, intentando memorizar cada palabra para poder informarle. Por la noche, se quedaba solo en una casa de huéspedes cerca del centro del campamento, sin nadie que lo cuidara ni lo acosara. Zukora parecía protegerlo de todo contacto o insinuación, lo que solo inquietaba un poco a Toca. No fue hasta la mañana del tercer día que Fusa llamó a su puerta. ¿Estás despierto? Tokara abrió la puerta y miró al cielo. Todavía está oscuro. Lo sé, dijo Fusa, con la capa sobre los ojos, de un tenue tono azul. La señora Zukora tiene algo que mostrarte. Toka no preguntó, se puso su armadura de cuero y lo siguió. Los dos atravesaron el campamento, bordeando un almacén en una ladera baja. La zona, repleta de rocas y leña, parecía normal. Pero Toka enseguida notó que algo andaba mal. Aquí no hay guardias. Sí, señaló Fusa hacia la esquina del alero, donde una discreta escultura de madera se balanceaba imperceptiblemente. No llevan uniforme y no se les ve la cara fácilmente. Apartó un ladrillo camuflado de la pared trasera del almacén, revelando un estrecho pasadizo. Vamos, dijo Toka sin más, agachándose y deslizándose dentro. El túnel no era largo, pero al final se alzaba algo inesperado. Un santuario. Un santuario sencillo y solemne dedicado al dios dragón. A diferencia del gran templo de Italc, aún en expansión, este carecía de torres y pasillos. En cambio, contenía un único altar construido con tierra congelada. En su centro se alzaba una estatua de dragón de obsidiana de casi un humano de altura, con sus escamas brillando levemente con una luz dorada. Un brasero quemaba madera de abedul y grasa animal, y el aire estaba impregnado de un tenue aroma a incienso. Zukora llevaba mucho tiempo esperando allí. No llevaba armadura, sino una túnica ceremonial azul oscuro, con un emblema divino plateado colgando de su cintura, idéntico al de Toka. «Bienvenida, Toka», preguntó Toka, algo sorprendida. ¿Es este el santuario que has erigido? No era de extrañar que la conversación de ese día hubiera girado repentinamente en torno a la ampliación del santuario, con Zukora incluso examinándolo durante un buen rato, usando su emblema divino. ¿No tú? Sino nosotros, lo corrigió Zukora con calma. Organicé en privado la construcción de este santuario, compartiéndolo solo con algunos de mis colaboradores más fieles. Seguro que has adivinado por qué. Toka hizo una pausa. Tus sacerdotes se opusieron firmemente. Lo consideraron una herejía, dijo Zukora con indiferencia. Pero yo sé que no es así. Esta herejía podría ser nuestra única esperanza cuando estemos congelados, abrumados. Sobre todo cuando la estatua se transformó, lo confirmé. Es auténtica. Las palabras inevitablemente describen las apariencias con inexactitudes, pero esta estatua, sorprendentemente, se corrige. Se giró para mirarla, en voz baja. No sé cómo rezas. No me atrevo a actuar precipitadamente, así que te he pedido que vengas. Toka contempló la oscura y cálida cámara, sin palabras, durante un largo rato. No había previsto la desesperada situación de la Alianza de la Resistencia, que obligaba a la sabia Lady Zukora a tomar una decisión tan arriesgada. En Italco, la devoción al dios dragón se hacía cada vez más fuerte, pero en Lucare, voces y fuerzas contrapuestas competían claramente. Toka respiró hondo, se acercó a la estatua y la examinó detenidamente. El brillo dorado de las escamas era misterioso y elegante, llenándolo de asombro. Te enseñaré la oración, dijo Toka finalmente. Que nuestro Señor nos escuche y nos guíe. Zukora asintió, pero no dio un paso al frente de inmediato. Él percibió su vacilación, no por dudas sobre la deidad, sino por preocupación por la corrección y legalidad del ritual. No hay problema, añadió Toka al ver esto. Nuestro Señor no se ata a formalidades ni busca elogios. Solo exige sinceridad.
Zukora hizo una pausa y luego avanzó lentamente, deteniéndose junto a Toka, con la mirada fija en la estatua. La estatua del dragón de obsidiana, de casi una altura humana, parecía viva a la luz del fuego. Sus escamas brillaban, emanando una divinidad silenciosa pero clara. Toka se arrodilló sobre una rodilla, con el puño derecho apretado contra el pecho, y susurró. Haz lo que te digo. Zukora lo observó, luego se arrodilló ante la estatua, con el puño apretado contra el corazón. Por un instante, la cámara quedó en silencio. El único sonido provenía del suave crepitar de las llamas. Toka cerró los ojos, respiró hondo y comenzó su oración formal. Guardián de la llama, dragón de ascuas, juramos lealtad a los débiles, para blandir la luz contra la oscuridad. Para llevar la ley como nuestros huesos, la voluntad de guerra como nuestra espada. Para anhelar el conocimiento, para predicar la verdad. Que tu voluntad esté sobre la tierra, como una llama que nunca se apaga, como una sombra que nos sigue. Terminó, sin abrir los ojos ni moverse. Zukora, manteniendo la misma postura, susurró las palabras, cada palabra lenta pero firmemente. Al apagar la voz, la estatua se movió imperceptiblemente. No era una ilusión. Toka sabía que era una respuesta. El fuego sagrado ardía silenciosamente bajo la estatua, sus lenguas trepando por las garras del dragón, sin dejar rastro. Este santuario se había incorporado al sistema de creencias del dragón de las brasas, vivo. Zukora abrió los ojos, observando el ligero cambio, mientras innumerables preguntas surgían en su corazón. ¿Lo oyó?, susurró Toka. Zukora asintió. Pero ahora quiero saber, el significado específico de este juramento. Entiendo a grandes rasgos sus enseñanzas, pero me temo que hay algunos errores. Toka sintió un dolor de cabeza. En Italc, estos asuntos eran estudiados por los sacerdotes y paladines del santuario, y Toka solo entendía lo básico. Solo sabía una cosa. El dios dragón lo había salvado del peligro y estaba dispuesto a luchar hasta el final por ello. Toka se tocó el pecho. El emblema divino presionaba su armadura de cuero, ligeramente caliente. No sabía si era el calor residual de la oración o la mirada del dios. No soy sacerdote ni paladín, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. No aprendí sobre él leyendo ni copiando escrituras. Simplemente, vi la luz en mi momento de desesperación. Zukora no lo interrumpió, simplemente escuchó en silencio. Entiendo la primera frase del juramento. Un escudo para los débiles. Porque en ese momento, yo mismo era débil. Si no fuera por su intervención, ese monstruo o uno de los nuestros me habría matado. La voz de Toka era baja y firme, sólida como una roca. Sostener la luz para disipar la oscuridad, no estoy seguro de a qué se refiere esa luz. Pero creo que significa no dejarse consumir por la desesperación, no dejarse dominar por el miedo y el dolor. Hizo una pausa y miró a Zukora. El orden significa que vivimos según las reglas, y el espíritu de lucha significa que nunca nos rendimos. En cuanto a sed de aprender, nunca dejar de predicar, Toka sonrió, un poco avergonzado. Esa es la frase que más me cuesta entender. Pero Shige me dijo que la torre que están ampliando está haciendo precisamente eso. Zukora lo miró fijamente un momento, esperando a que Toka continuara. Puedes preguntarles a los sacerdotes y ministros del santuario, pensó Toka en silencio, sin nada más que compartir. Te darán una explicación más precisa. La mía, no es sistemática. Basta, Zukora negó levemente con la cabeza, su mirada se suavizó. No busco una escritura, sino una respuesta que pueda ver y tocar con mis propios ojos. Miró la estatua y apartó la mirada rápidamente. Ya me has dado suficiente, Toka suspiró aliviado. Luego añadió una advertencia. Pero si planeas predicar a otros, te aconsejo que no digas lo que yo digo. Quieren respuestas claras e inequívocas que no puedan estar equivocadas. Zukora sonrió levemente. Lo entiendo. Déjame lo que has dicho. Línea divisoria. Después de ese día, Toka disfrutó de varios días relativamente tranquilos. Esta paz parecía más bien el presagio de una tormenta inminente. La tranquilidad fue interrumpida por un explorador polvoriento. Era alto y delgado, con el rostro cubierto de polvo, los ojos hundidos, y era evidente que no había dormido en todo el día ni en toda la noche. Al entrar en el campamento, se tiró al suelo, agarrando un rollo de papel de piel de animal. Mientras Fusa lo ayudaba a descansar junto al fuego, solo pronunció una frase. Burro de hielo, se ha movido. Zukora aceptó el informe que le entregó con el ceño fruncido. Sin más dilación, se giró y ordenó. Informe a todos los representantes tribales que se reúnan en la tienda del Consejo Militar en 2 partes. Tokar también fue convocado, pero Zukora no le permitió hablar.
Sabía que era una decisión deliberada de Zukora. Le permitía ver la situación real sin ser objeto de críticas. No llevaba estandarte de Italc, y su emblema de dios dragón estaba oculto bajo su armadura de cuero. Incluso su asiento estaba en un rincón, en la galería del público, junto a los escribas. En el centro de la tienda, un tosco mapa de piel de animal yacía sobre una larga plataforma de piedra. 3 piezas de ajedrez de hueso y varias de madera, representando a diferentes tribus, estaban dispersas por los 3 pasos de montaña. Una única bandera negra se alzaba solitaria en el punto más occidental, en el valle Colmillo Gris. Las defensas seguirán siendo las mismas esta vez, dijo Zukola sin rodeos. Sin embargo, la alianza ya no será responsable de la defensa del valle Colmillo Gris. Las fuerzas se concentrarán en estos 3 lugares. Un breve silencio reinó en la tienda al terminar de hablar. Toka sabía que la pequeña bandera negra representaba a Italc. La defensa del valle Colmillo Gris será responsabilidad de Italc, continuó Zukola, de pie frente al mapa. Su tono era firme, pero no pudo contener la emoción subyacente en la mesa. No era la primera vez que se enfrentaban a la invasión meridional de Frostowl, pero sí la primera vez que luchaban junto a Italc. Un hombre corpulento con piel de oso resopló. ¿Una tribu que solo lleva 6 meses aquí se atreve a conquistar todo el valle Colmillo Gris? Otro, un anciano demacrado de mirada feroz, intervino. ¿Podrán resistir? Esto no es solo un espectáculo. Si se abre una brecha en el valle Colmillo Gris, las defensas occidentales serán destruidas. ¿Quién puede demostrar que no se retirarán? ¿Acaso no hemos presenciado suficientes desastres provocados por nuevos aliados? Toka no reconoció a estas personas. Incluso una rápida suposición revelaría que eran socios de la Alianza de la Resistencia desde hacía mucho tiempo. Si bien no eran los líderes de la Alianza, aún tenían una influencia considerable. De lo contrario, no se habrían atrevido a cuestionar tan abiertamente la decisión del líder. Su cuestionamiento no era del todo hostil, ni una simple preocupación bien intencionada. Sin duda, temían perder la batalla en Italc, arrastrando a todos con ellos. Pero lo más importante, había otro problema que no mencionaron, uno que todos conocían. ¿En quién creen? Un curandero de mediana edad con faja de bronce finalmente pronunció las palabras. Su voz era suave, pero su significado era tan afilado como una hoja de hueso. Todos, hasta cierto punto, creemos en un Loa. Pero tu dios dragón nunca ha sido una deidad de Zuldrak. Luchar junto a una tribu que ni siquiera cree en los Loa, a muchos les cuesta aceptarlo. El ambiente en la tienda se congeló de repente. Toka bajó la mirada, observando las llamas danzantes del brasero. Comprendió las dudas. 6 meses atrás, eran una tribu desmembrada en la tierra de la pérdida de la fe, pero ahora se habían convertido en el punto de apoyo que sostenía la línea. Este salto en sí mismo era ilógico. Pero ¿no era esa la grandeza del dios dragón? Toka miró en silencio a Zukora, quien no respondió de inmediato a los escépticos, simplemente escuchando en silencio mientras expresaban sus preocupaciones. Estaba esperando. Esperar a que terminaran de hablar y tomar la decisión final. Quizás esa era su estrategia. Las diferencias de fe son otra cosa. Deberíamos centrarnos en lo militar. El hombre corpulento vestido de piel de oso, sumamente insatisfecho con la digresión de los otros trolls, se levantó furioso y golpeó la mesa. El anciano silencioso a su lado intervino. Vestía una pesada túnica de piel de mamut, un amuleto de hueso agrietado colgaba de su cintura, y su voz resonó por toda la sala de reuniones. No estoy de acuerdo con este acuerdo. Toka levantó la cabeza y miró al anciano que se había puesto de pie. El amuleto en el cuerpo de ese anciano, Toka lo había visto muchas veces. En Italc. Más precisamente, en Italc hacía medio año. Era el amuleto de hueso del mamut Loa, Matot. Se enfrentó a Zukora al otro lado de la mesa, con un tono que no era ni humilde ni arrogante, sino de una ira contenida. Italc fue una vez el centro de nuestra fe, continuó el viejo troll. Vi con mis propios ojos a Matot caminando sobre la nieve en esa plaza, y vi al profeta pronunciando oráculos junto al brasero. ¿Pero qué pasó después? Extendió un dedo calloso, señalando el lugar marcado en el mapa donde estaba Italc. Creían en un pedazo de dios dragón de mierda que ni siquiera era un Loa. Algunos fruncieron el ceño, mientras que otros bajaron la cabeza en silencio. La atmósfera cambió sutilmente. ¿Ahora me dices que este dios puede proteger el valle Colmillo Gris? No se atreve a predicar en Gundrak, no se atreve a predicar en Lucaré, sino que se atrinchera en la remota Italc. ¡Qué cobarde!
Los dedos de Tokar se curvaron ligeramente, apretándose gradualmente en puños. El viejo troll no pareció notar a Tokar en la esquina, y continuó. ¿Y qué pasó antes? Cuando luchábamos por la libertad de toda la tribu. ¿Dónde estaba Italk? Todos huyeron. Esa gente no está muerta. ¿A dónde fueron? Se fueron a Rugido Helado. ¿Lo has pensado alguna vez? Los ancianos y brujos del pasado se unieron al bando enemigo, y los que se quedaron creían en un nuevo dios que ninguno de nosotros reconoce. Señora Zukora, puede confiar en ellos. Quizás tenga sus razones. Su tono se suavizó un poco, pero luego volvió a ser firme. Pero no puedo. No puedo cederle una línea de defensa a esos traidores descarados que invocaron dioses malignos y expulsaron a los Loa de la tierra ancestral. Hemos perdido demasiado. Si siquiera tenemos que renunciar a nuestra fe, ¿qué clase de Dakari somos? Al apagarse la voz, toda la sala de conferencias se sumió en un breve silencio. El emblema divino en el pecho de Toka se sentía ligeramente caliente. Sabía que era la mirada de los dioses. Finalmente levantó la vista de la mesa y se enfrentó al viejo troll. ¿Cómo te llamas? Preguntó Toka por fin. Su tono era sorprendentemente tranquilo, sin la inquietud que suele asociarse con los jóvenes. El viejo troll frunció el ceño y habló con desdén. Me llamo Utuka, un anciano de la tribu Sangre Helada. Una vez asistí al Festival de la Nieve de Matot y serví en la tierra ancestral durante 30 años. Muy bien. Toka asintió, se levantó e interrumpió la narración de Utuka. Salió de la galería y se dirigió directamente a la mesa de reuniones. Bajo la mirada fija de todos, sacó lentamente el emblema de obsidiana del ojo de dragón de su armadura de cuero. El frío emblema de piedra resplandecía con un resplandor divino dorado oscuro a la luz del fuego, reposando silenciosa pero impactantemente en su palma. Soy Toka, de Tokak, el actual enviado diplomático de Italk, y uno de los primeros seguidores de aquel a quien llaman el dios maligno. Su mirada se posó en Utuka, con la agudeza propia de la juventud, pero con una serenidad que no le correspondía en edad. ¿Dijiste que traicionamos a los Loa? Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrando al otro como un cono de hielo. Cuando la tribu Tokak gemía de hambre y frío, y sus huesos cubrían el suelo helado, ¿qué misericordioso Loa les concedió su don? Cuando las llamas de Ugro quemaron el cielo, devorando sus hogares y esperanzas, ¿qué noble Loa mostró sus milagros? Cuando el pueblo de Italk fue hechizado por el dios maligno, sus almas fueron roídas por la oscuridad y reducidos a marionetas zombie, la voz de Toka se alzó de repente, y cada palabra fue nítida. ¿Qué Loa le ha ofrecido siquiera un atisbo de compasión? ¿Es esto, es culpa nuestra? Casi gruñó la última frase, apretando los dientes como si tragara un trago de vino hirviendo y amargo mezclado con sangre y hielo. Tras una breve pausa, Tokar respiró hondo y su voz recuperó una calma gélida. No fuimos nosotros quienes abandonamos a los Loa. Fueron los Loa quienes nos abandonaron primero. Abandonaron a toda nuestra gente luchando en medio del hielo y la muerte. ¡Bum! Estas palabras fueron como una roca que se estrella contra el agua estancada, y la cámara estalló al instante en susurros y jadeos contenidos. Tokar no se detuvo, su impulso volvió a cobrar impulso, avanzando paso a paso. ¿Dijiste que expulsamos a los profetas y ancianos? Ja. Dijo con una mueca breve y fría. Fueron ellos. Primero arrasaron con la riqueza ofrecida por generaciones, abandonaron la tierra santa donde moraban los espíritus ancestrales y huyeron a los pies de Aullido de Escarcha como perros callejeros. Lo único que no pueden llevarse es a nosotros, este grupo de intocables que son considerados una carga para ellos, pero que solo quieren sobrevivir en esta tierra helada. No tenemos elección. Dijo. Apretó lentamente el ojo de dragón de obsidiana en la palma de su mano, y la tenue luz del emblema divino se filtró entre sus dedos, como si sostuviera una bola de estrellas frías y solidificadas. Su tono se volvió más bajo. Entonces, él vino. Sin sacrificios de sangre, sin sacrificios, sin arrodillarse en la nieve hasta congelarse para implorar misericordia. Él estaba justo ahí. Y así, sobrevivimos. Y Talk sobrevivió. Y se fortaleció. Reunió a casi 1000 hombres, entrenó guerreros, reconstruyó caminos, santuarios, gremios y graneros. Levantó la cabeza y su mirada recorrió la sala hasta posarse finalmente en el rostro de Utuka. Anciano Utuka, ¿cree que no merecemos Italk? ¿Que no podemos defender el Valle Colmillo Gris? Entonces dígame, ¿quién lo merece? ¿Quién puede? Silencio sepulcral. Un silencio sepulcral, como si incluso las llamas se hubieran congelado. El rostro de Toka carecía de orgullo, ni de la emoción de la catarsis.
Como si completara un ritual sagrado, retrajo con calma el poderoso ojo de dragón de obsidiana bajo su armadura de cuero. Girándose, se retiró con paso firme a su rincón y se sentó con firmeza. Entonces, levantó la vista, fija en la figura que había presidido la mesa, permaneciendo en silencio durante todo el rato. He terminado. En ese momento, las llamas del brasero en la cámara parpadearon levemente, como en respuesta. La mirada de todos comenzó a apartarse de Toka con dificultad, hasta posarse finalmente en la figura, una emoción compleja y tácita. Zukora. Siempre había sido firme como una montaña. Incluso ahora, dudaba en hablar, sin siquiera intentar ocultar su calculado silencio. Solo cuando todas las miradas, llenas de ansiedad, expectación y sospecha, se fijaron en ella, se levantó lentamente. Sin decir palabra, caminó con paso firme hacia el centro de la enorme mesa. Sus finos dedos se extendieron, sin señalar a nadie, sino moviendo con suavidad el tótem de madera que simbolizaba a su tribu. Con un suave clic, el tótem giró una vez sobre la pulida superficie de la mesa y se detuvo. ¿Te preocupas?, dijo finalmente Zukora, con una voz extrañamente penetrante que llegaba a todos los oídos. ¿Te preocupa que Italk se convierta en el próximo Frostour? Su mirada recorrió los rostros incómodos o evasivos. Una tribu que se alza en las llamas de la guerra, rebelde y sin la fe, que finalmente se vuelve contra sus aliados. Sus palabras dieron en el clavo. La atmósfera en la sala se congeló de repente. ¿Te preocupas por los dioses?, dijo, con un tono aún sereno, pero desvió la conversación hacia un tema más profundo y tabú. Esta es una guerra entre mortales. Los Loa se sientan serenamente en los cielos, esperando el resultado. Esta es la extensión y el choque de la voluntad de los Loa en el reino mortal. Y en quien Italk cree, no es nadie que conozcamos. Su mirada recorrió lentamente la sala, deteniéndose un instante en el tenso rostro de Utuka antes de dirigirse a los mensajeros que representaban a diferentes tribus y Loa más lejanos. Tienen miedo. Miedo de que el nuevo dios se vea arrastrado a esta guerra, desatando la ira colectiva de los Loa. Más aún, miedo de que la herejía erosione los cimientos de nuestra fe. Zukora hizo una pausa, dejando que esta revelación de miedo fermentara entre la multitud por un momento antes de continuar, su voz como un cuerno que atravesaba la niebla. ¿Pero han considerado alguna vez que esta guerra en sí misma podría ser una prueba de los dioses? ¿Una prueba para la supervivencia de nuestra fe? No hubo retórica apasionada, solo una claridad penetrante que apuntaba al punto central que todos habían estado evitando. 7 Loa, innumerables conjuntos de reglas, innumerables tribus gobernadas por sus propias leyes. Nos aliamos con un enemigo común, pero nunca lo hemos aclarado del todo. ¿Qué Loa es nuestro señor Dios común? ¿Qué conjunto de reglas son las verdaderas leyes que debemos acatar? Cambió de tema repentinamente, con un tono innegable. Míralos. Italk no solo posee un dios, sino también un orden suficiente para sostener la guerra. Tienen guerreros organizados, suficiente comida, una estrategia clara, una logística eficiente y un mando unificado. Esto es precisamente lo que más nos falta ahora mismo. La mirada de Zukora se agudizó de repente, como una lanza invisible, atravesando a Utuka de nuevo con precisión. Anciano Utuka, se pregunta si Italk está preparado para la guerra. Entonces, ¿está preparado para asumir el precio de la derrota? Esta pregunta golpeó a Utuka como un martillazo en el corazón. Su rostro palideció al instante y sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Zukora dejó de mirarlo. Retiró la mirada y, con la serenidad de tenerlo todo bajo control, extendió el dedo y golpeó suavemente el enorme mapa de batalla sobre la mesa. Allí donde posó las yemas de sus dedos se encontraba el Valle Colmillo Gris. El plan de defensa para el Valle Colmillo Gris ha sido confirmado con Italk que entra en vigor de inmediato. Levantó la cabeza, con la voz llena de una determinación irrefutable. Ahora, pido a la Alianza que centre toda su energía en los últimos movimientos de Frostoul y se asegure de que los 3 pases de los que somos responsables sean infalibles. En cuanto a la fe, recorrió a la multitud con una mirada profunda y serena, esa es una pregunta que deberíamos reflexionar después de ganar esta guerra. Se recostó lentamente en el asiento principal, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz se suavizó, pero contenía una voluntad más dura que el hielo. Bajo la atenta mirada de los dioses, frente a la espada del enemigo. Dejemos de lado la disputa entre los dioses de cada uno por ahora. Primero debemos sobrevivir.